Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Amigos, Abierto el amigas, portal. amigues. Amiga, ¿cómo estás? Ay, qué padre, bien emocionada, la neta. Vean nomás el invitado de este día, de esta noche, de esta madrugada, Carlos Meléndez. ¿Cómo estás, Carlos? Ay, nomás. Bienvenido. Muy contento de estar aquí, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Gracias Muy a ti por emocionado. venir. Al contrario. Estamos muy contentas también de que estés aquí y que nos cuentes todas tus historias en el mundo del cine. Así es, Cine de del cine terror. del terror y del miedo. Wow, increíble. Oye, Carlos, para la bandita que nos está escuchando o que nos está viendo allá en el YouTube de las cosas, cuéntanos un poquito cómo es que empezaste en estas ondas del cine, pero además en qué momento dijiste, a mí lo que me late es el terror, yo quiero dedicarme a eso. Apostarle chingue al su terror madre, es güey. un volado, ¿no? O sea, Eso se lo debo al Opus Dei. Santa Crista Empezamos Jesusa. densos. Densos, A ver, espérate, empezamos densos. pausa. Para la banda que está allí, por favor, respiren. Ustedes, su Exacto. cuerpo, su instrumento. Exacto. Les Saquen mandamos sus café. crucifijos. Exacto. Café, Les mandamos café, pancito. pancito virtual. Prepárense y ahora sí, arráncate, Carlos. Me ¿Qué arranco. pasó? Pues lo que pasa, bueno, a ver, creo que México siempre se ha caracterizado obviamente por la religión. Entonces Ajá. yo en la primaria entré a una escuela del Opus Dei donde éramos puros varones, donde era todo a partir de sacerdotes, de Dios. Y creo que a partir de ese momento fue que empezó en mí a surgir esta cuestión, por un lado de lo espiritual, decir, hay algo más allá, un poder, que en ese momento le llamas Dios o lo que te va inculcando la escuela, ¿no? Claro. Y te das dando cuenta además de que te rige a partir del miedo. Sí, claro. Yo estaba aterrado por Dios, o sea, yo Sí, sí tenía sí. una cuestión de que, porque más te hacían rezar, Porque aparte te ven en todos lados, ¿no? pues, Es como... te ven en ve. todos lados, está en todos lados, no hay No manera de manches. ocultarte, o sea, ¿qué otra Claro. cosa de convención del cine, de terror hay que no parta de ahí? O sea, de cuestión de, no puedes escapar de él. Exacto. Te observa, te sigue, o sea, entonces en mames. ese momento, pues obviamente yo estaba aterrado porque más la forma en la que te educaban en esa institución todavía era esta cuestión de el reglazo con el metro de madera. Ouch. Había una cosa también de esa violencia que se daba en las aulas. Sí, que sí. tampoco tiene tanto, ¿eh? Exacto, O sea, eso A mí es lo que todavía digo además. me Tampoco, tocó ojo, reglazo, porque me eso tocó es, reglazo, sí. exactamente, parece viejo, pero Sí, en realidad no. Sí. no lleva tanto. Y entonces me acuerdo que además siempre antes de los exámenes te hacían rezar. Y entonces A te la hacían bestia, rezar güey. para poder pasar el examen. ¿no? Yo lo rezo de manera natural, ¿no? O sea, como que a mí se me da, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que, según yo, era como una devoción que yo tenía, que siempre, un poco como Scorsese, que le pasaba, o sea, la primera profesión que quería hacer era ser sacerdote. Entonces, Wow. lo primero que yo quería era ¿Por? ser sacerdote. Entonces, tenía una gran devoción a este ente imaginario que estaba por ahí rondando. Y en algún momento yo pedí que me cumpliera un deseo. Entonces Ok. decía, Dios, si existes, necesito que Ajá. me cumplas Tráeme cheve. exacto, estamos chévere. Por favor, Ayúdame Dios, a sí. convertir el agua en Convierte vino. el agua en vino. Quiero Exacto. tu A ver si poder. es cierto. Ajá. Y desde entonces tengo Y mis desde viñedos, entonces- ¿no? Exactamente. Es que él además tiene viñedos. ¿no? Exactamente. Y entonces, pues no ocurrió lo que yo esperaba. Ajá. Y entonces empezó por mí una afición por lo prohibido. Y entonces dije, Castigaste a Dios, sí, güey. ¿te crees muy Castigaste a fuerte? Dios. Pues, ¿qué crees? ¿Crees que puedes no ¿Crees cumplir que mis puedes deseos? no cumplir mis deseos? Pues, ¿qué crees? Que entonces tengo voluntad. Wow. Y entonces en ese momento empezaba toda esta cuestión del cine underground en el Chopo. Ah, Órale, Y ok. estas cosas donde te ibas metiendo al centro a buscar. Y era todo este cine que empezaba a surgir del VHS maldito. Yo me acuerdo que las primeras películas de terror que yo empecé a ver, era una cuestión que cuando ibas al Chopo a conseguirlas, Ajá. el buen Juan Heralio, en paz descanse, te decía como de, cuando veas esta peli, güey, tienes que poner el volumen bien quedito y apagar la luz y que no haya nadie porque esta peli es maldita. Ah, Órale, güey, gran vendedor, Era un güey. gran vendedor. En Entonces- paz espante, en paz espante. En paz espante, exactamente. Entonces, él te daba todo este material, pero te hacían sentir parte como de un culto. Y era malo. Ok. O sea, además era la época también donde empezaba el cine snuff argentino. Ok. Entonces, según esto venían películas de torturas reales y de accidentes reales. Damn. Y entonces él mismo te iba dando. Yo me acuerdo perfectamente. Él fue quien me introdujo a David Lynch. Órale. Llegaba Wow. él y decías como de, ¿quieres ver cosas fucked up?
sí. Y Es tú, que ver claro, Eraserhead. soy Entonces del yo Opus estaba en Dei, mi- por Claro. supuesto. Yo te entiendo. Échamelo. Metal, oscuridad, todo lo que tengas. Oye, pero venga. aparte, una pregunta. Para la gente que no crecimos en la Ciudad de México, obviamente, yo de Sonora, pues estaba cabrón encontrar ese tipo de películas, ¿no? Totalmente. Pero acá entiendo que era más fácil, porque también la piratería aquí La está piratería más... fue la educación de toda nuestra generación. Y era más fácil, o sea, bueno, ahora tú caminas y te encuentras puestos que Claro. venden cine de arte y así, al alcance, ¿no? Ahí el de Valderas, güey. Yo me acuerdo que iba a Totalmente, comprar sí, siempre al sí, de sí, Valderas, que es claro. un vato que te decía, mira, me llegó esta novedad. Claro. Y ellos mismos te van Exacto. recomendando. Ellos eran ¿no? tus Ajá. maestros, Sí, eran sí, tus sí. tutores al cine y a todo lo prohibido. Es Pero además cierto. en cine, en música, en literatura, era este grupo underground De freaks, artista ¿no? de Ajá, freaks. sí. Y yo siento que justo cuando salí yo de la primaria, o sea, donde yo encontré mi mundo fue con los freaks. Claro. O sea, yo era con los raros, con los representa, extraños, me con representa. el grupito Sí. de, ¿no? Que nos juntábamos en el centro para ver animación japonesa sin subtítulos, de que llegaba y decías, ¿qué madres es esto? O sea, Pero tampoco le entendíamos el inglés, igual canta... Exacto. Ay, Sí, pero todos totalmente. hablan japonés. Arigato Claro, gozaimasu, exacto. ¿no? O sea, Vamos, como- arigato gozaimasu. Y entonces ahí fue donde empecé a ver. Tomate, Hecho ¿no? tomate, o sea, empezaron a ver, o sea, parte de mi mundo en la adolescencia, pues siempre fueron estos clubs de cine y de anime y de cómics y de toda esta cosa que pues me llegaba ilegalmente Oye, a México. y aparte de que estabas metido en eso, pues también pues seguías yendo a la escuela de Opus Dei, ¿no? Entonces, dentro de la escuela, ¿con quién te juntabas? ¿O no te juzgaban? ¿O no te regañaban por...? Todo el tiempo, Ah, porque además ok. en ese entonces yo leía esta bella revista Math. Ajá. Ok. Entonces, Math también era una educación para todos los fans de todo lo que es como la animación grotesca. Ok. Entonces, Ok. me cacharon 1000 veces con Math, que además era como mis primeros acercamientos a dibujos de mujeres con poca ropa y era como pornografía, Meléndez, Regla. la dirección, regla, ¿no? Y entonces era una cosa que empecé a agarrarle un gran cariño a lo prohibido. Claro. Y entonces para mí era una cosa que ya se volvía... Y todo esto por culpa de Dios, por y no todo haberte... por no haberme Pues sí, concedido mi exacto. deseo. Pues sí, Y si lo vemos bien, fue si su no, mira, culpa, pues, ¿no? O exactamente. sea, Tú eres lo que eres por culpa de Que Dios. asuma sus Exactamente, claro. consecuencias, ¿no? Exacto. Exacto. Y entonces después de que salí de la primaria, pues nada, o sea, ese mundo fue el que me acogió, donde sentí que pertenecía. Y desde ahí todo lo que tuviera que ver con el universo de lo bizarro, lo extraño, lo raro, era donde yo quería estar. Qué increíble, güey. La verdad es que Sí. también es una lucha porque siento que la gente rara, los raros, sí somos como muy de allá, en la esquina, ¿no? Totalmente. Nunca estando en el centro de lo que está sucediendo. Como que te aíslan y tú mismo te vas aislando Totalmente. también, ¿no? Y es una resistencia. Porque, y más, creo que ahora cada vez es un poco más quizá fácil, pero porque hay más contenido y porque internet te lleva a otros lugares, ¿no? Pero en ese momento... Desde usar ropa negra, pues, ¿no? Totalmente. Desde ahí, desde quererte pintar las uñas negras, era como que, ay... Claro, qué rockera, totalmente. o Sí, sea, sí, es como, ay, contra el fuchi. sistema. Claro. Imagínate que yo como que crecí en Sonora, en Hermosillo, y allá toda la gente andaba, pues, escuchaba banda, Claro. con sombrero, con todo eso, y yo de que, no, a mí me gusta el rock, y a mí me gusta Claro. el ska, y a mí me gusta ir a las tocadas. Y, o sea, y era como que, ay, mijita, pues... Exacto, ¿cómo? ¿Qué te O sea, no te hicimos? quiero limitar, pero no te pongas así. pero tú sola te limitas, güey. Exacto. Y en mi caso era como la oaxaqueña que hacía teatro, güey, ¿no? Porque todos Claro. andaban en la fiesta, ¿no? Yo andaba con el grupito de los que hacían teatro, Claro. teatro de calle, además, ¿no? Y que estaban haciendo sus piruetas ahí en la esquina, ¿no? Pero también soy Entonces, súper sí, raro, ¿no? Totalmente, totalmente. con permiso. Y te digo algo, el cine de horror a la fecha sigue siendo de resistencia. O sea, yo lo veo en el círculo de cineastas, Claro. seguimos siendo los menores, seguimos siendo Qué el pato loco, feo, güey. seguimos siendo, Sí. a pesar de que lo que hemos realizado mucho de mi generación, que somos los que han estado luchando mucho por el cine de género, seguimos siendo los menores. A mí en Morelia, en festivales grandes donde se ha presentado mi trabajo, es como de el raro. Güey, pero Ahí viene el gracias raro del por- terror, y Gracias es por como de- resistir, güey, porque la Sí, neta, claro. vemos otro grupo que estamos como, por favor, gracias. Sí, qué bueno que exacto. existe. Sí, eso No, está es bien, que súper además cool. ahorita justo es como de abrir esa voz y de entender, porque la gente que desprecia el cine de terror, a mí todo el tiempo, y esa es siempre, 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 porque yo sí voy muy bajo la bandera de ser director, pero ser director de género. Siempre he defendido muchísimo el género. Ujú. Todo el tiempo lo que recibo es, ¿pero por qué eso? ¿Por qué ¿Pero no por qué el haces miedo? Que no tienes películas suficiente domingueras? terror. Ajá. O lo que te dicen, Ah, sí, sobre sí. todo en México, es, ¿pero a poco no vivimos una sociedad con demasiado terror para que hagas miedo? Exacto. Es como de, a ver, es que entonces no entiendes el miedo, entonces no Exacto. entiendes el terror. Entonces, Claro. entonces, a la fecha es impresionante que siga tan vigente ese Sí. vernos feo. Oye,
¿Tuviste alguna o has tenido alguna experiencia sobrenatural que te haya encaminado aún más hacia este camino? ¿O cómo concebiste igual el primer proyecto que tenía que ver con el terror ya dentro del cine? Uy, pues mira, como eventos tal cuales, lo que siempre he hecho es buscarlo, me he informado muchísimo, lo he estudiado mucho. Por ahí fue muy interesante estudiar ciencias ocultas y entender también de dónde proviene, como todo el universo de la brujería y las ciencias ocultas. Las brujas es un tema que me apasiona, todo lo que tiene que ver con la brujería me encanta. Y más bien ha sido una cuestión como de buscarlo y entender también todo el acercamiento que hay en México. Curiosamente, no me ha pasado directamente, pero he estado muy en contacto con gente que está rodeada. Te entendemos, de hermano. eventos. Te entendemos, hermano. Claro. Que luego se burlan de nosotros porque en el capítulo 1 dijimos, a nosotros nos gusta el terror, pero nunca nos ha pasado nada. Y 64 capítulos después hemos contado que la otra vez... Que me pasó tal Verás cosa, que güey. esto sí me Ajá. pasó. Sí, Pero sí, sí. oye, pero también dentro de... Tuve la oportunidad hace un tiempo de estar en una peli de terror en Hermosillo, en el Casino del Diablo. Y estando ahí, pues sucedieron algunas cosillas. Entonces me imagino que tú, buscando locaciones, también te encuentras con historias, con acontecimientos que te sacan de onda. Me fascina a mí. Justo algo que más me gusta del cine es conocer todo tipo de lugares. Y me ha tocado, he tenido la fortuna de sí conocer mucho de todo México, e ir a lugares de verdad, o sea, donde sientes que dices, oh Dios. O sea, apenas justo la semana pasada Ajá. me tocó filmar en una de las exprisiones de cárceles de mujeres, de la más cruel que hubo en la Ciudad de México. Órale. Verde, güey. Y tiene ¿Cuál una es? vibra. Está justo por el mercado de Sonora. Lo que ves que ahora es set de filmación. O sea, ahora lo Ok. rentan más en ¿Cómo películas. evolucionó tanto? ¿Cómo evolucionó? No tengo la menor idea. Bueno, el Archivo General de la Nación El también, Archivo ¿no? General de la Que Nación, por tiene una supuesto. historia Sí, súper sí, densa sí, sí. también. Y ahí, por ejemplo, sí fue muy interesante porque llegamos a escautear luego y decíamos de, no, este lugar era cárcel de mujeres y empezamos a investigar y además eso, ¿no? Resulta ser que era de las donde tenían el trato más cruel que ha habido en prisiones en México. Y sentías, o sea, yo sí llegué y decía, aquí se siente una vibra muy pesada. Y todos los del crew estaban como de... Ayura. Y lo ves como en esta cosa de cómo opera la filmación, porque además ya llegábamos directo a filmar. Entonces lo veías en la gente, en las cámaras, como todo el mundo como Y tú incómodo. me gusta, pero me asusta. Dije, exacto, dije, me encanta. Entonces, Aquí me voy a quedar a dormir una noche. Exacto. Era muy interesante porque primero fuimos la asistente de dirección, el fotógrafo y yo estábamos viendo la zona de prisiones. Claro. Y se fue la luz en todo el lugar así, No. de golpe. Pero además fue de oscuridad total. O sea, oscuridad total. Y se sentía una vibra muy pesada. Ok. Muy, muy pesada. Eso que sí dices... Pero te da Es miedo, incómoda. te dio miedo. Es curioso, porque además creo que como fan del terror y que lo buscas, Ajá. como que de alguna manera... Estás buscando a ver si aparece hay alguien una cosa acá. que estás intentando digerir en ti mismo de saber si es miedo o no. Ok. Y entonces yo decía a mí mismo así como de... ¿Tengo miedo o no tengo miedo? A ver, o sea, que como Así, que me estoy hice pipí, sintiendo. pero ¿tengo Exacto, ¿ya miedo orina o no? esto? No, exacto. Ajá. Y hay una cosa así de... Pues sí, una vibra rara. Se siente, incómoda, güey, sí que se siente. presientes y que dices... No, sí, o sea, sí hay algo mal aquí. Y después que entramos ya como en la filmación, fue muy chistoso porque, de hecho, nos tocó filmar con Trino. Entonces Ajá. traía un sentido del humor así brutal y todo se fue como calmando. Y lo que decía Trino es que le trajimos buen humor a los fantasmas. Entonces, digo, con eso ya vas calmando el Qué ambiente. buen pedo. Exacto, dije, no, pues qué buena onda. Porque... Oye, ¿y esa podrías decir que ha sido como la locación más densa que te ha No, tocado? no, ¿Cuál no, es la no. más densa, sí? O donde les han contado cosas o te han contado cosas. hay creo que 2 o 3 que me encantan. Una fue en Tijuana. Uy. Era un manicomio. Güey. Un manicomio abandonado. Entonces nosotros estábamos filmando en una casa de enfrente Ajá. y literalmente tenías acceso al jardín. Entonces era un manicomio con estos pasillos larguísimos, pero abandonado desde yo creo que los 60, 70. Y decían que los locos de ahí se escapaban, pero ellos solos llegaban hasta una parte del patio y se detenían. Es que la gente de Tijuana los conocía, pero había algo como que no Como veía si nadie. Una barrera invisible. Una barrera invisible que hacía que los locos se detuvieran ahí Órale. y se regresaban. Pero un día, o sea, cuando cerraron y colapsaron este lugar, fue porque se escaparon en terror los locos de ahí del manicomio, ¿no? Wow. Y toda la gente, o sea, según la leyenda cuenta, dicen que salieron y empezaron como a aniquilar a la gente que estaba en los Eso está de alrededores y terror. se fueron.
y nunca los lograron increíble. encontrar. Y entonces clausuraron por falta de seguridad del lugar. Y el lugar todavía existe. Pero, o sea, Entonces- y esa gente que se escapó jamás... Ahí anda, pues. Ahí anda, o sea, nunca, o sea, es una cosa como de una noche simplemente fue de, se escaparon en terror, en esta locura, mataron a los guardias, se fueron y como está en cierta zona residencial, lo que dicen es que atacaron a la gente que estaban de residentes y se escaparon, ¿no? Wow. Como que esa barrera invisible Se se rompió. fue, ¿no? Oye, y es Y- que además... sí. es que cuando estábamos escauteando el lugar, cuando estábamos filmando, porque estábamos Ajá. enfrentito, Ajá. en los descansos yo decía como de, bueno, a ver, voy a ver, voy a ver qué Yo hay voy a aquí. asomar. Voy a asomar a ver Tengo qué tiempo hay. libre, voy a ir a buscar. Exacto. Y es también un lugar que, o sea, igual tiene una vibra muy pesada. Y yo lo que quería encontrar era dónde se detenían. Entonces yo a todo el mundo le decía, pero ¿dónde exactamente? O sea, ¿qué detenían los locos? O sea, ¿qué era? Sí. ¿Dónde era? Y resulta ser que pasabas, son 2 pisos, estaba todo ya destrozado, todo además, sí, como con marcas todavía de Ujú. dónde estaban las cadenas, de dónde estaban las camas, de dónde Guau. o sea, todavía tiene marcas muy claras O de sea, que... esto que nos cuentas, ¿como en qué años habrá pasado? Yo creo que en los 70s. Ah, o pero sea, ya tiene un le buen pusieron, o sea, que clausuraron, lo dejaron caer, Ah, nadie volvió a entrar. Ok. Con el tiempo, 3 personas habrán tirado bardas, habrán entrado, y a la fecha está ahí. O sea, tú puedes literalmente filmar enfrente, te saltas así, la barda ya está tirada, entonces te puedes cruzar. Órale. Y es que estos lugares, ¿no? Como la Castañeda, también tenían esta fama de querer corregir, ¿no? No sabían cómo atender las enfermedades mentales y terminaban llevando a la locura a quienes Totalmente. habitaban esos Sí. esos Ya en lugares de sitios crueldad, porque no sabían cómo cuidarlos y tampoco tenían o ni los conocimientos o la intención o lo que tú quieras Sí, para la ciencia también está... o para sea, cuidarlos y protegerlos, ¿no? Sino Totalmente. que eran, sí, lugares de tortura, de crueldad, de cosas muy terribles, ¿no? Entonces me imagino que estas personas en este afán de querer salir de eso que estaban viviendo allí, que no sabemos qué era, Tal cual. termina pasando Tal esto, cual. ¿no? Y queda marcado. No me parece extraño que tenga esta vibra tan densa, Sí, ¿no? sí, Que sí. digas, claro, ¿cuánto no pasó acá? ¿Cuánto no les hicieron, ¿Cuánto no no? les hicieron? A los ¿Cuánto habitantes. sufrimiento no habrán? Sí, y Ajá. la gente seguramente también había muchos que eran abandonados allí, ¿no? De, Totalmente. híjole, ver, es Sí, una sí, sí. vergüenza para nuestra familia, ahí quédate, ¿no? Totalmente. Ya no sabemos de Totalmente. ti. Ay. Qué Sí, ese denso, lugar es güey. muy denso. y Ay, hay no. otra casa en Tijuana también, de ese mismo Ajá. proyecto que nos tocó filmar. Es que en Tijuana hay unos lugares fascinantes, o sea, que por alguna razón se quedaron olvidados. Ujú. Y había una mansión así que entrabas ahí sí era el viñedo. Era Ajá. así todo el Tu viñedo, el mi tuyo. viñedo, Ah. mi viñedo abandonado, Ajá. gigantesco. Y entrabas a esta casa, además yo siempre he sido muy curioso con las locaciones. Entonces yo sí, Sí. soy así como de, pues se puede filmar por acá. Y yo de, no, yo quiero ir por allá. Y entonces me encanta meterme a los lugares abandonados. Entonces entramos a esta mansión. Además tenía todos los juguetes, todas las cosas de la casa estaban reunidas en una sala gigantesca, todo amontonado como una montaña. Ok. Y entonces ahí también caminabas y era así como de, no, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y entonces, al parecer, o sea, me dio una onda así como el Amityville de Tijuana, o sea, Ajá. donde al parecer una persona muy adinerada terminó, o sea, como aniquilando entre servidumbre, familias, se escaparon y dejaron el lugar Órale. ahí, pero nadie lo fue a reclamar. Entonces, Wow. todos los objetos, todo, además de que encuentras ahí el caballito que se mece, Claro. la Y además ropa cosas bien todavía. interesantes Cosas ha de haber, ¿no? interesantísimas, Ajá. fotos de toda la familia. Wow. De que vas caminando y ahí sí es tal cual, entre el polvo vas viendo la Literal historia te del sirve lugar. todo para tu Totalmente, peli, ¿no? o sea, yo llegué ahí y dije, es que yo quiero filmar aquí. Y me dijeron, no, es que no hay permiso porque nadie sabe de quién es, ¿no? Entonces, y está ahí abandonado al azar, ¿no? Entonces, Órale. Tijuana tiene lugares tétricos y fascinantes. En esos 2 proyectos eran cosas de terror el las mismo que estabas proyecto. grabando. No, era una serie que estaba haciendo ok. para Netflix, pero pues yo estaba así como de, mira, aprovechando. Claro. Entonces, voy a "¿Y echar aquí un qué hay? ojo ¿Y aquí acá, qué hay? Voy a echar ajá. acá un ojo. Así que la bandita Sí. de Tijuana que nos ve o nos escucha, si tienen ahí otras historias, otros lugares tétricos, díganos para mandar al muchacho. a Exacto, buscar. para ir a escautear, por Sí, favor, sí, por sí. favor. Y también Oye. suscríbanse al también canal. suscríbanse al canal. Gracias por sus superchats que todas las semanas nos envían. Y además ya tenemos una nueva función Una en el nueva canal. sorpresa, porque en todos los capítulos ahora ya pueden poner, hay un botón en la parte de abajo donde dan like y todo que dice gracias. Y ahí pueden donar, si nos quieren ayudar, va a seguir Con creciendo. policías. Con ¿no? policías, con dólares, euros, lo que quieran. Entonces, Mándenos. ahí está ya activada esa función. Ya llegamos a ese punto donde se activó esa función. Entonces, se los agradeceríamos mucho si nos quieren apoyar.
Así Oye, es. y pues yo les tengo una historia A ver, venga, me encanta. que nos mandó Vanessa Rangel. Y esta historia que nos cuenta no le pasó a ella, sino que le pasó a su hermana. Ujú. Ok. Entonces, nos dice que su hermana siempre ha tenido como el don, como un don de que siente y ve cosillas y demás, ¿no? Ajá. Pero igual por lo mismo, ella como que se aleja de todo esto. Y dice que por ahí del 2007-2008, ella se puso de novia con un morro, pues, ¿no? Un muchacho. Con un muchacho. Con el muchacho. El muchacho. Entonces, al muchacho y al hermano del muchacho le gustaban mucho las películas de terror. A ella no necesariamente. Ajá. Ay, morra. Ajá. Sí, pues, ¿no? ¿Cómo? Entonces... ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo conozco mucha gente que son muy sensibles y que no prefieren ver. Es cierto. O que han visto y que dicen, yo no veo terror. O sea, los que yo he conocido que no ven es porque sí ven cosas en la vida real O y que lo dicen intentan gracias. y que mejor se van. ¿no? Ajá. Bueno, el caso es que ella dice que pues el amor todo lo puede, entonces dice, y cuando se empezó a salir con él, pues le empezó a gustar el Ajá. cine, ¿no? De terror. Y lo empezó a ver y como que, pues le gustó ya, y como que se hizo de, ahora vamos a ver películas de terror. El caso es que todo bien hasta ahí, o sea, como que su relación prosperó y todo, ya ella iba a conocer a los papás, a la casa y demás, ¿no? Ajá. El morro vivía con su hermano y sus papás. Y en una ocasión, la suegra le dice como, oye, nomás te comento, para que no te vayas a asustar, que en esta casa, aparte de nosotros 4, pues hay otro personaje. En esta casa presente con los Exacto. entes, ¿no? Exacto, Así. presente con los entes. Y dice como que, bueno, para fines prácticos le vamos a llamar Paquito a este otro personaje. Ala. Entonces dice, bueno, pues hay otro personaje, es un niño que de repente aparece como en el baño, en algunos cuartos, así, pero todo bien, o sea, es bueno, o sea, no te quiere hacer Casual, daño. casual. Todo tranqui. O sea, es de otro mundo, pero no te hace nada, pues, ¿no? Entonces ella como que, ok. Bueno. Y bueno, ¿no? Y que la suegra le dice, yo de hecho estoy muy agradecida con Paquito porque en una ocasión nos salvó la vida, a mí y a mis hijos. Ujú. Y le cuenta que cuando los niños estaban muy chiquitos de que bebés, pues ella los niños estaban dormidos. Imagínate una mamá así de 2 niños, así que están a todo lo que da, pues dicen, no mames, están dormidos, claro, que hago gusto, me puedo dormir yo también. Y sintió la confianza de dormirse, pues. Entonces se acuerda, o sea, ahí junto con ellos se duerme. Y de pronto, o sea, mientras duerme, empieza a sentir como de esas veces que tú estás dormido, pero sabes que afuera, o sea, en la vida real, están sucediendo cosas, ¿no? Empieza a sentir una vibra bien fuerte que viene desde el marco de la puerta. Y ella dice que sentía que como si alguien la estuviera viendo desde ahí. Pero cada vez empezaba a ser más intenso y más intenso y más intenso. Entonces llega un punto donde se despierta. Se despierta y lo primero que ve fue un niño corriendo. Ujú. Y se saca de onda, obviamente se asusta, pero lo siguiente que sucede es que empieza a darse cuenta que huele mucho a gas. Ok. Se para, va hacia la cocina y justo, o sea, se estaba escapando el gas desde la estufa. Verga. Y dice, si Paquito no No me hubiera despertado, nos hubiéramos muerto ahí los 3. Entonces ella le tenía mucho cariño a Paquito. Y la hermana de Vanessa dice, bueno, pues todo bien con Paquito, ¿no? Pero nunca le había tocado ver nada malo. Entonces, eventualmente, su relación va mejor, los papás compran otra casa y ellos, la pareja, deciden vivir juntos en esa casa. Cuando se mudan, la suegra le dice, oye, nada más para decirte que todo bien con Paquito, se viene con nosotros. Claro. O sea, ¿en qué momento la mamá tuvo esa conversación con Paquito, No güey? tengo idea Exacto. de que, Paquito, ¿qué onda? Vámonos. Así, Ajá, pues, sí. Te quiero un chingo, allá nos ¿Qué vemos. pedo? ¿Jalas o qué? Sí, en la otra casa Sí, hay otro jalas. Paquito. Apaga la luz, ¿no? Pueden jugar. Entonces, ella pues dice, pues todo bien, porque Vanessa, la que nos cuenta la historia, lo recuerda porque su hermana le dice, oye, mi suegra me dijo que el Paquito se va a ir con ellos, así que todo bien. Pero nunca había visto nada, pues, No, o sea, no. jamás, solo sabía la historia. Sabía las historias, porque Ok. sabía varias historias, solo que Vanessa igual nos cuenta nada más esa, pues. Ok, ajá. Y ya, pues todo bien. Se casan, o sea, viven juntos un rato, se casan y con el tiempo tienen a su primer hijo. Y todo bien con el primer hijo. Y como al año después tienen a su segundo hijo. Entonces, el primero ya tenía como 4 años y el bebecito, bueno, el primero empieza a decir, cuando nace el segundo hijo, empieza a decir que tiene un amigo.
que tiene un amigo que juega con el amigo, pero este amigo de repente también le jala el pelo y ya empieza a hacer cosillas. Maldoso. ¿No? Ajá, como que empieza a hacer ahí. Y ella le pregunta, ¿pero cómo es? Pues es más grande que yo. Y pues luego también, hoy, por ejemplo, me desperté y este niño estaba asomándose en la cuna de mi hermano y le jaló el pelo, por eso lloró. Entonces ella ya estaba como que... Ajá. Bueno, pues el caso es que... el caso es que durante un tiempo estaba esta situación con los hijos y Paquito. Y bueno, según, ¿no? Porque ellos, o sea, como que todos pensaban que sí era Paquito o a lo mejor era otra cosa, porque ¿cómo vas a saber eso, claro. no? Durante un rato como que ella empezaba a sentir que las cosas empezaron a ser como muy densas, cada vez más densas. Y en algún momento deciden irse de esa casa. Y que cuando se fueron, ninguno de sus dos hijos volvió a hablar de este niño que de repente les jalaba el pelo. Y ella ya nunca más volvió a sentir esa vibra extraña en la nueva ¡Qué casa. loco! Mira nada más. Güey. Paquito, cuidado con los Paquito. Paquitos. Bueno, pero hay algo muy interesante, porque podría argumentar que Paquito era un demonio. ¿Por qué? A ver. A ver, Porque cuando uno se encuentra con espíritus de los demonios, lo más fácil es disfrazarse de niños. Ah, sí, es lo que Entonces, Es lo que nos cuando se dicen. aparecen, y sobre todo, donde ves mucho es cuando se pegan. Porque el fantasma no necesariamente se pega a alguien, pero el demonio sí. Oh. El demonio, Ah. hay que ¿Un recordar demonio? que hay toda una gama enorme de demonios. O sea, o sea, está el demonio mayor, pero están Mucho demonios menores. Ajá, ok. Entonces, los demonios menores que quieren, cada uno de los demonios busca algo como específico, que puede ser literalmente de esconderte las cosas, mostrarte de tal forma, que al Eso no final son los puede ir duendes. creciendo. Claro. Pero sobre todo el demonio lo que tiene es que se pega a las personas. Qué loco. Y- Y hasta porque- siento que es como de que qué tipo de energía necesitan consumir, ¿no? O sea, Exactamente, a lo tal mejor cual. lo que necesitan solo es estarte generando pequeñas molestias, ¿no? Y con eso Exactamente, tienen y con eso se van suficiente, ¿no? alimentando. Exactamente. Güey, oye, pero ¿tú crees, o sea, que en realidad no hay fantasmas niños? O sea, ¿tú sientes que no No, sí, existen? ¿O totalmente, sí. Oye, creo pero que hay. también si fuesen un demonio, como por qué hubiera querido salvar a la mamá y a los hijos. Lo que pasa es que el demonio manipula, el demonio Ay, tiene sus güey. maneras de... Sí, ¿Quién sí, abrió o el sea, gas? El demonio ¿Quién engaña. ¿Quién abrió abrió el el gas? Exacto, plot twist. Exacto. Momento Shantish, Momentos, corte A, exacto, ¿no? corte A. Güey, qué loco. Exacto. Voy a ser el salvador. Y- Exacto. Sí. Oye, Claro. fíjate que el gas está abierto, ¿no? Así como- Exacto. no Te se voy a ver sabe. fijamente. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces sí, los demonios tienen sus maneras de engañar y de manipular. Interesante. Exactamente. Oye, Carlos, ¿hay alguna historia que a ti te hayan contado, que nos quieras contar ahorita, que digas, sí me puso acá la piel de Ay, gallina? Dios, es que no puedo hablar de ella porque está en desarrollo justo de ficción. De bueno, un otra, proyecto otra, muy otra. fuerte que viene, que ese sí dije, ay, cabrón. no Pero sé si cuéntanos un dije- poquito de ese proyecto. A ver, lo que puedes para que la gente ahí como que vaya a estar pendiente. Pues justo tiene que ver con demonología. Ajá. Tiene que ver con todo el cómo se ha manejado la expulsión de demonios en nuestro país y los Wow. rituales que hay alrededor de ello, ¿no? Y son casos reales. What? Tal cual, con las personas involucradas y que ha sido así de tal cual, de yo estar hablando de frente Exorcismo. con varios de los involucrados. Wow. Qué Entonces, que tiene que ver loco, güey. con el demonio, que tiene que ver con... últimamente he estado muy involucrado con el tema de exorcismo en México y por ¿Y ahí qué tal? me Hay tocó... muchísimos. México es pilar. En México se hacen alrededor de 15 exorcismos a la semana. ¿Qué? ¡Verde! Me En urge. México- Ah, en se México- antoja. Verde exorcista. Es- Se antoja. Se antoja. Muchísimo, hay muchísimos exorcismos en Oye, México. ¿y quién nos había dicho? Creo que el Tony nos había dicho que Guanajuato era la capital del exorcismo. No, es Sí. Querétaro. Querétaro, Querétaro. perdón. Ajá, sí, Querétaro sí. es la ¿Y sí? capital. Sí. ¿Comprobado? Sí, comprobado. A la comprobado, bestia, güey. comprobado. De hecho, en Querétaro hay una iglesia dedicada al exorcismo. Vamos a esa iglesia. Ah. ¿Cómo se Una llama pequeña esta Oye, iglesia? pero también... Ah, perdón. ¿Cómo se llama? No estoy muy seguro. Está como está en las afueras de Querétaro y tienen dentro una pequeña capilla. Ok. Entonces, en Pero esa también capilla está no dedicada. cualquier sacerdote puede practicar. No. Y tiene que estar como bajar desde básicamente Roma. Y... Es toda una política y hay toda una serie de pruebas que tienes que demostrar
para que sí diferencia. O sea, se cree de repente que la iglesia es muy ingenua en decir, está no. Hay cosas de que trabajan directamente con psicólogos, con psiquiatras especializados para determinar si es real o no. Qué o sea, sí hay una que cuestión médica parte, involucrada, muy fuerte. Entonces no es algo que se tome tan azaroso, ¿no? Oye, y fíjate que estaba viendo en TikTok, porque pues ya saben que su tía Jenny del TikTok soy, y hay TikToks que me encanta que hay de todo, güey, entre ellos padres. Claro, ¿no? es buenísimo. Los padres que son cagadísimos, güey, no mames, yo me río un montón con ellos. Hay un TikTok, güey, de un padre que dice, vamos a cambiar la música metal, y en lugar de poner así como ciertas palabras, poner el nombre de Jesús. Y entonces es como canciones de metal donde tienen a Belcebú poniendo a Jesús y es como buenísimo. Sí. No, Güey, la imagen del sacerdote ha cambiado brutalmente. Exacto. Y digo, me parece interesante, ¿no? Como ver ese tipo de TikToks. Pero hay un vato en específico al que le preguntaban, oiga, padre, ¿y usted qué? Pues es padre, ¿no? O sea, ¿usted sí cree en los exorcismos? Y el vato está en una habitación de hotel y dice, de hecho, estoy en una habitación en la que vine a hacer un exorcismo es gringo, creo el señor, o no me acuerdo muy bien en realidad. Pero el vato dice, mientras haya gente que no crea, todo bien, dice, aquí estamos los que sí creemos para solucionar este tipo de problemas que sí existen, porque a nosotros nos toca ir a resolverlos. Pero mientras siga habiendo gente como nosotros, está bien que haya gente que no crea, ¿no? O sea, no pasa nada. Es un tema muy, muy complejo, además muy interesante. Justo todo el proyecto que estoy desarrollando va en relación de eso. Pero además cuando entiendes, los sacerdotes hay que entender que ellos tienen casi la misma educación que un médico. O sea, volverte sacerdote te puede llevar entre 8 o 10 años. Claro, y entonces un chorro de teología. Muchísimo. Entonces, hablar con los sacerdotes preparados que te saben lo que quieras de filosofía de todo lo que va en contra de la propia iglesia. O sea, manejan el tema a la perfección. Wow. Y algo muy interesante es cuando ellos comentan lo que es el diablo y cuando te hablan acerca de lo que es realmente la maldad. Porque el problema que tiene justamente el cuestión es cuando lo crees como algo externo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con alguien que es capaz de creer en algo que le permite hacer el mal? Cuando tú le rezas algo que justifica la maldad humana. Entonces, eso es lo que llaman, ahí estás poseído. Cuando tú estás creyendo en algo que te permite matar, por ejemplo, ¿no? Narcosatánico, donde ellos, ¿qué es lo que haces a nivel incluso psicológico y de voluntad? Encomendarte a un ente que te va a perdonar por aniquilar. Entonces, en el momento en el que tu cerebro y tu voluntad y tu espíritu carga con esa fuerza, puedes llegar y matar a quien quieras. Y está justificado. Y ahí es cuando llaman, estás poseído. Cuando tú estás convencido de que tu acto maligno no importa, o sea, está bien. Wow. Eso es una posesión. Wow. Y muchas veces no lo entendemos a nivel, o sea, lo creemos como un ente externo, ¿no? Que ves y que se te metió. Yo así lo creería, ¿no? Por Hollywood, porque las claro, películas así te lo ponen, ¿no? Totalmente. Y cuando dices, no, es que el diablo afecta a la voluntad humana. ¿Y usted está poseído? Como te digo, en esta película que vi en Amazon, en Prime, que se llama The Devil's Tale, que es como la cola del diablo. No sé si así es la traducción en español. Perdónenme my English. Pero el caso es que son 3 o 4 microrelatos de todas de directoras morras, güey. Y entonces te enseñan como que esta maldad, güey, pero no precisamente en lo sobrenatural, sino en la misma gente, güey. Y entonces dices, verga, güey, o sea, el mal no está en ese fantasma que está en la esquina, ¿no? El diablo no está allí, el diablo está en las mismas personas que son capaces de bulearte hasta llevarte a límites terribles, ¿no? Que es gente que es capaz de dañarte físicamente, ¿no? O sea, como que y dices, claro, o sea, es un terror bien locochón ahí, por ahí véanla en el Prime, está chida, ¿no? Y digo, claro, sí tiene todo que ver con eso que nos estás contando. Y que va con los fundamentos de entender qué es la maldad humana. Ajá, ¿no? O sea, ¿y dónde está? Exacto. Y sí sale uno que otro fantasma, pero dices, ¿qué onda, paisano? ¿Cómo está, no? Así como, ¿qué onda, pariente? Exacto, así como, ve lo que está haciendo esta gente, güey. Y el diablo así de, no mames, qué pedo. No me van a echar la culpa. Ya Ajá, exacto. Yo no fui, les digo. Oigan, yo les voy a contar una historia, así que preparen su cuerpo, su instrumento. Esta historia nos la comparte en el Internet de las Cosas. Gracias por mandarnos sus historias al correo, por cierto. Si tienen sueños macabros, terrores en corto, en audios de 5 minutos, por favor, a morrasmalditas@gmail.com, o si quieren escritos para que nosotras les las contemos, pues adelante, también nos encanta.
Y esta historia nos la manda Rubí García Ponce. Ella, para empezar, dice: ¿qué onda, morritas? Les escribo desde Pátzcuaro, Michoacán. Las adoro mucho y gracias por alegrarme las noches. Rifan, dice. Gracias a ti por escucharnos, por escuchar este podcast. Y bueno, ella nos comparte que esta historia pasa hace como 3 o 4 años, cuando ella tenía una pareja. Hagan de cuenta que ella está en la relación, muy contenta, muy Felipe y con tenis. Y de pronto... ¿Cuáles tenis traía, Janet? ¿Cuáles tenis habrá traído? ¿Quién sabe, güey? No me acuerdo de ese detalle, ¿no? Pero Felipe con tenis sí andaba. Porque la gente andamos en tenis, ¿no? Eso nos hace más Felipes, ¿sí? ¿No? O sea, esa es la verdad de las cosas. Si hace mucho calor igual. Exacto. Pero a ver, ¿ustedes qué harían si anduvieran con alguien que les dijera, güey, yo veo fantasmas? Pues todo bien. ¿Tú todo bien? Todo bien. Sí, a ti te conviene. Sí, ¿no? A ti tú, tu elemento, ¿no? ¿Qué te dicen? Pásame la información. Cuéntamelo todo. Pues a esta morra le pasa, güey, que empieza a salir con una persona que le dice, oye, yo tengo mucha sensibilidad para lo sobrenatural, te comento, ¿no? Ajá. Y ella, no, pues, está bien, pues, o sea, como que, no hay falla. Y una vez estaban en su casa y el vato ya le había contado esta situación y le dice de pronto, oye, estaban viendo Netflix. Dicen que estaban viendo, pues. Dicen que estaban viendo. Eso ¿no? es. Pero pues la juventud lujuriosa, ¿no? O sea, vamos a dejarlo en que estaban viendo Netflix, ¿no? El caso es que de pronto el vato le dice, oye, ¿y no te gustaría que hiciéramos como que un recorrido por tu casa y que viéramos cómo están las energías y así? Y la morra dijo, yo como toda morra maldita dije, pues va. Jalisco, güey. ¿No? Que comienzan a hacer el recorrido por su casa. Dice que el vato iba así como que en esta meditación o en esta conexión con las energías que había en su casa y todo bien, güey. O sea, al principio todo bien, dice, pasaron por la cocina, hagan de cuenta que es una casa de 2 pisos. Van por toda la planta baja, entran, todo tranquilo, el vato no dice nada, dice todo tranquilo. Suben y llegan a una habitación en la que el vato se detiene, voltea y la ve y le dice, tus perros nunca vienen acá, ¿verdad? Y ella, pues fíjate que nunca lo había pensado, pero sí tienes razón, mis perros nunca entran a este cuarto. Y le dice él, es que acá en este cuarto hay algo. ¿Quieres que te diga qué es? Y ella, va. Pues dime qué es, güey. No, entonces le dice, hay en esa esquina, dice, yo veo a un niño que lleva allí tiempo, dice, pero ahí está. Él no sale de esta habitación, solo está allí. Dice, no los molesta, no nada, pero allí habita, ¿no? Por eso los perros no se acercan. Y entonces la morra pues se saca un poco de onda porque dice, güey, yo jamás pensé que me iba a decir eso, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Y le dice, pero no te preocupes, ¿te parece si hacemos una limpia, movemos las energías como para que este ser trascienda y se vaya a la luz? Y la morra... Va, pero no vamos a ver. Exacto. Pero me prometes que volvemos al Netflix, ¿no? Y el vato dijo, bueno, voy a estar un poco cansado, pero sí, ¿no? O sea, regresamos a ver la película. Bueno, el caso es que hacen esta limpia energética, bajan otra vez a donde estaban viendo la película, en la sala, yo me imagino, ¿no? Y llega la hora en la que el vato le dice, güey, ya me tengo que ir, ¿no? Y la morra, bueno, va, te acompaño. Y la morra, va. Salen, ¿no? Salen de la casa, se despide ella de su vato, ya era de noche, ¿no? Entonces el vato se va, cierra la puerta y escucha de pronto que hay ruido adentro de la casa. Y ella, ¿qué pedo, güey? Conforme se va acercando a la casa, se da cuenta de que la tele está prendida, pero está como al máximo volumen, ¿no? Y que ella así como dice, güey, yo no la dejé así, yo le puse pausa a la película que estábamos viendo. Entra y se da cuenta de que en la tele está puesta La Pasión de Cristo, pero en un idioma como extraño, dice, o sea, en un idioma que yo no puse nunca, claro, ¿no? Y en el volumen más alto. Entonces yo dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, yo recuerdo perfecto. Y el control no se había movido del lugar. Ella lo puso aquí y ahí estaba. Entonces dijo, ¿qué pasó? Entonces ya, le baja, le grita a sus papás, hey, ma, pa, ¿están ahí? Y ya estaban súper jetones. De hecho, subió a corroborar que estaban dormidos y sí estaban dormidos, no pudieron ser ellos. Entonces, pues ella ya apagó ese pedo y se fue a dormir. No le dio mucha importancia. La Pasión de Cristo está ahí en acá. Güey, a mí me encanta. Sí, Mel Gibson. A mí me encanta esta escena donde está como, ¿qué es? El diablo, que trae un bebé cargando. Bebé, y que el bebé es buenísima, sí, voltea de... Me encantó, güey. Y luego la escena que es una toma de arriba donde empieza a gritar el diablo así, ¡ah!
Sí, Güey, sí. mis escenas Güey, favoritas. Grandes películas. Exacto. Grandes Oye, películas los memes, bíblicas. como dicen los memes Exacto. desde esa época ya existía la mercadotecnia, ¿no? De las playeras con la imagen de Cristo, así Claro. como, lleve su playera. Exacto. Güey, bueno, pero el caso es que volviendo a la historia de esta morra, una semana después ella estaba en su habitación y dice, estaban mis dos perritos, un chihuahua y un salchicha. Y el chihuahua se subió a la cama conmigo y se acostó. Dice, yo estaba pues hueveandito, ¿no? O sea, como que, dice, eran las 11 de la mañana, a mí me gusta dormir, la Netflix, ¿no? Entonces yo estaba así echada, ¿no? Y pues puede, ¿no? Bendita tú que puedes, ¿no? Hacer ese tipo de actividades. El caso es que, dice, el perrito salchicha por nada del mundo quería subirse a la cama. Estaba como que estresado, Ansioso, nervioso, ¿no? Así, y estaba viendo hacia la escalera. Y entonces ella así de, güey, no hay nada, ¿qué pedo, no? O sea, como que relájate. Y el perrito no se quería subir y estaba así, ¿no? Todo tiesecito. Entonces, de pronto, así como que en un segundo, la tele de la sala, en la planta baja, se prende al máximo volumen y ella así de, güey, ¿qué pedo? Se levanta y en eso, güey, en ese mismo momento el perro, su salchicha, así, bajó corriendo, pero como si fuera a atacar a algo abajo. Órale. Bien valiente el perrito, güey. Órale. Así son los salchichas. Sí, güey, así son. Bueno, pues bajó ella corriendo con su perro, llegan a la sala y dice, güey, el control estaba donde lo habíamos dejado, la tele estaba al máximo volumen, o sea, yo lo que hice fue apagarla, pero ya me saqué de onda. Dije, Y estaba como en que- otra peli. pues ya no especifica qué Ajá. se había Ah. puesto, ¿no? O sea, como que X, ¿no? Pero para ella ya fue raro, porque Sí. además todo había comenzado cuando su vato Se fue. hace este Claro. pedo, ¿no? Dice, ya, eso es. Y le mandó un mensaje de te corto, bye. Ajá, así como que, Exacto. Ay, muere. no vuelvas a mi casa, güey. Ya no vamos a poder Hasta ver Netflix nunca. juntos, güey. Así como, ¿no? El caso es que, pues, pasa una semana después de esto y dice, yo estaba viendo la tele, había salido con su vato, ¿no? Regresa y se puso a ver igual una película en Netflix y está esperando a que llegara su amiga porque iban a hacer cualquier actividad o así, ¿no? Y el caso es que como que ella de pronto dijo, ay, como que quiero ir al baño. ¿Qué será? Que voy al baño pero apago la película, ya no quiero que me vuelva a pasar como siempre, que se me sube el volumen, no sé qué. El caso es que apagó todo el pedo, ¿no? Y dijo, mejor voy protegida, ¿no? Así al baño, ¿no? Se va al baño, güey. Cuando entra al baño, de pronto se prende su teatro en casa, güey. Así como con la música al volumen más alto. Y ella así de... o sea, como en qué A la momento, vez. güey, Ah. ¿por qué está pasando esto? Se salió en putiza de la casa, le habló a sus papás, así como que hizo todo un desmadre. Y dice, güey, o sea, nunca supimos en realidad qué era esa energía. O sea, ya después cortó con esa persona, ¿no? Pero dice, esas son las cosas que nos pasaron después de que hicimos esa Claro. limpia en casa, güey. Imagínate. Abrieron el Wow. portal. Ajá, yo creo que en Abrieron el lugar portal. de De despedir esa cerrarlo, energía, abrieron algo. Sí, sí. Le sí, dieron sí. la puerta, le chance de sal a explorar. Exacto, la casa. el entrar niño a así de, jugar. ay, con que podía salir a pasear. Ah, con con que- Todos permiso. estos siglos. ¿Con qué Ajá. películas, eh? Exacto. A Ya ver. existen las pelis. ¿Con qué pelis y música, eh? Esto A es ver. el Netflix, ¿no? Así como- Exacto. Exacto, güey. Entonces, pues eso pasó, Wow. pero para ella fue como muy impactante, pues toda esta historia, ¿no? Y más Claro. porque este vato, pues tenía ese don. Pero sí, como dicen, o sea, en lugar a lo mejor de cerrar, se Abrió. potenció. Ajá. Abrió el portal. ¿Qué ¿Cómo tal, ves? eh? Chan, chan, chan. ¿Tú abrirías el portal también? Pues lo he intentado. Lo he intentado. Pues vamos a la pero- Ouija. pero y me- no ¿Has me- jugado me a ha la Ouija? funcionado. No, o sea, jugué. A ver, ¿qué he jugado? He jugado el de que tomas la Biblia y con El las libro tijeras. rojo, El libro ajá. rojo, el Ajá. libro No, rojo. pero con las tijeras, ¿cómo? A ver, ¿cómo es Sí, ese? con tijeras, o sea, de que haces una pregunta y pasas la Biblia y con tijeras clavas Hola, para, ¿eh? para ver ¿Qué? cuál es la ¿Te parece el respuesta. libro rojo? No pero sin conocía esa tijeras? versión de ¿Cómo es la historia. versión del libro? Pues es Pues, como un libro y solo... Ah, pues con el dedo, ¿no? Y- Ajá. Nah, es que el bueno es con las tijeras. Ay, wow. Jamás Es que, o sea, había que escuchado clavas y para ver la respuesta. Es como el clavo de Crista. Crista. Wow. Güey, Exactamente. y Así la juegan los Biblia, niños ¿cuál del fue el Opus Dei, mal? Así güey. jugamos en el Opus Dei, eran los juegos de toda la semana. Exacto, el recreo. Todos estábamos ahí apuñalando Y el Biblias. Carlos, de hecho, miren mis hoyos, güey. Exacto, de hecho, Las manos. empezó ahí el Pasa el estigmata año. ahí en el Puedo recreo. silbar con mi mano. Exacto. Exacto. Ay, no, Estigmatas güey. en el recreo. No, güey. Y sí te contestó cosas. No, en realidad nada interesante. Que a ti nada no te interesante. pelan. No, a mí no me, no. La Crista, güey. No, La no. Crista. Desde esa vez me dijo, Desde no, esa tú vez no. digo, no, ni voy a jugar contigo, No, güey. yo no juego te dejé claro en primaria que no juego contigo. O sea, no somos amigos. Entonces... Entonces, que tú seguro quieres lucrar con exacto, eso. lo que quieres es lucrar. Y no lo voy a Y permitir. no lo va a permitir, exacto. Otro cineasta. Todo Ay, bien, no, todo bien en tu vida, Otra- para que veas, exacto.
Plenitud, abundancia. Entonces, Y yo, no, maldito sea. Exacto. ¿Y tienes alguna historia que te hayan contado que te dé miedito, así que digas, Una historia de tu mamá hablando de ti, de que yo tuve un hijo. Exacto, que apuñalaba la Biblia en recreo. Yo creo que más bien mi mamá es la que tiene historias Señora, de mí. seguro, de Le seguro. invitamos Exacto, al podcast, Sí, señora. sí. De ahí fue muy chistoso porque cuando presenté un largometraje que se llama Histeria, Ajá. estaba en Cineteca, estuvo en 2017 en cartelera. Y cuando la fue a ver mi mamá, o sea, sí salió y me dijo, hijo, es que, ¿qué te hicimos? O sea, te dimos educación, te dimos amar, que salió mal. Y dije, tú justo por eso, el mamá. internet, mamá, el internet fue. Sí, digamos que no lo has visto, pero lo has creado en el terror. Lo he creado mucho en el terror. Me encanta generarlo en el terror. Cuando hicimos, yo formé parte de México Bárbaro 2, de esta antología de historias de terror. Y recuerdo que en la filmación Ajá. estábamos haciendo ritos satánicos en una azotea. ¿Por qué no? Casual. Casual. Pues algo bien, ¿no? Y entonces estábamos en la filmación. Pero además, el rito lo hacen unas niñas así de 11 años que están invocando al chamuco para vengarse de las amiguitas de la escuela. Ajá, ajá. Y entonces sale una señora así, la vecina, pero además a una cerca, estaba en nuestro edificio, una cerca y luego el edificio de al lado. Y sale una señora gritándonos así como de, no voy a permitir que hagan brujería en mi edificio y no sé qué, y no sé cuánto. Dice, señora, están las cámaras, las luces, todo. Señora, es ficción. O sea, no es cierto, eso no es ficción. Todo durante las tomas no nos dejaba grabar y estaba grite y grite así como... Ella era el diablo, iba por, güey. o sea, estaba haciendo oraciones Ah, no, para que no creer, podíamos güey. grabar. Y entonces No iba lo por puedo agua creer. bendita y cada vez que empezaba a hacer acción, grite y dice, señora, por favor. Bueno, Ajá. le llamó a la policía, llegó la Pero policía, no nos puedes detuvo. entregar a la Le decía- y policía. le dije, Poli, aquí está mi permiso, no estamos en su edificio. O sea, el Poli me dijo, chavo, tienes toda la razón, pero está histérica, yo no puedo hacer nada al respecto, es tu problema. Resuélvete con ella. Con Y permiso. así, y así la Y seguridad entonces, de México. exacto. Y entonces ya le dije así como de, señora, es una historia de terror, Señora, no estamos haciendo el nada diablo y malo. el Dios no existe. Ah. ¿Qué le parece? Exacto. ¿Qué le parece si nos acompaña al set y se Ah. queda con nosotros, ve la filmación, ve y que que no el diablo estamos se le meta a haciendo nada usted? bueno, vea que todo bien? Dijo, bueno, a ver. Ya se subió y ya sabes de que el café y la cena y mire, Ay, la qué magia chido, del güey. cine. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, ya estaba ella así en la silla de dirección, así como diciendo, eso no se hace así. Así nos invoca el diablo. Si quieren, así como de, ok, señora, nos puede venir a enseñar. Si quieres que esto funcione, tienes que marcarlo así, me le decía así como de, está bien, señora. Asistente de producción. Terminó como exacto, como nuestra asesora. Le pusieron de, el crédito, ¿verdad? nuestro crédito de asesora Gracias de a la maldiciones y ritos satánicos. Y era una exactamente. señora muy viejita. Ya era grande. Y además ella decía todo el tiempo que era de Veracruz, entonces que conocía muy bien. Oh. Dijo, yo soy de Veracruz, yo soy jarocha, conozco todo esto, lo sé hacer muy bien. Digo, Oye, "Ok, ¿y por qué qué le da miedo, tipsitos que señora? tomaste? O sea, Tomamos un par de tips bastante buenos. Sí, de cómo wow. pronunciar palabras y cosas así que dijo así Ok. como. Oye, de- ¿y no te- a mí siempre que hago entrevistas con cosas de cine de terror y así, siempre nos dicen, no, sí pasaban cosas en el set, güey. Y yo de pronto les creo y de pronto digo, puro me mientes, puro me mientes. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto sí en este afán de llevar a la ficción estos temas sobrenaturales, aunque sean ficción, Claro. terminas jalando energías densas? Es muy interesante cómo. A mí nunca me ha pasado nada, pero es muy interesante cómo el crew sí tiene una cuestión. Sobre todo ahora que filmé en Colombia, justo terminé de hacer un proyecto de terror en Colombia, y era impresionante cómo todos los del crew, todos tenían su San Benito. O sea, todo el crew tenía el ¿Qué San Benito, todo pedo? mundo Sí, tenía. sí, sí. Y sí tenían una cuestión, lo que te digo, de que sigue siendo Sí. algo muy punk hacer terror. Claro. Como de que todo el tiempo era de como, oye, Carlos, pero ¿por qué miedo? ¿No Y quieres tú hacer de, otra "Porque cosa?" sí. Y así como de, porque es divertido, es muy Sí, divertido. Hacer claro. terror Te es muy cuento algo divertido. que me pasó en la primaria. Exacto. A ver, ahí te va la historia. Diosito no me Exacto, cumplió. no me cumplió mi capricho. Y entonces es muy impresionante cómo, o sea, sí la gente... Es que la relación que tiene el hombre con el miedo es muy particular. Sí. Sí. Y creo que a mí, como le tengo mucho respeto y le tengo, a pesar de que lo provoco, lo busco, le tengo mucho respeto y siempre he dicho que hago cine de terror porque me hace muy valiente. Claro. El miedo te hace valiente, o Sí, sea, claro, como el adentrarte a lo desconocido, ¿no? A mí Totalmente. también me encanta te- eso. y Por te eso vuelve es... valiente. Y Sí. por eso te protege. Por eso puedo decir que no me pasa nada. Porque, Ajá. porque he aprendido a no tenerle miedo, a Claro. contar el miedo y a enfrentarlo. Y lo enfrentas en el papel, lo enfrentas en la pantalla. Y es donde te das cuenta que eres muy miedoso, pero lo Claro. enfrentas. Y el problema creo que es cuando la gente le da la vuelta.
Sí. Ajá, como que siente algo y se tapa los ojos o así, ¿no? O cree que no existe, o el creer que justo ver películas de terror es como, no es que esas cosas malas. No, es como taparte a muchas cosas, ¿no? Sí, y a otra experiencia también, porque Totalmente. al final el miedo es también experiencia, ¿no? Tal cual. Y así como te decían, ay, en México vivimos en un país que está todo mal, ¿por qué ver miedo, no? Claro. Porque es otro tipo de miedo también, Totalmente. ¿no? Y porque es un miedo que ahí podríamos controlar un poco, güey. Exactamente. Lo que hay en la vida real, o sea, todo lo que sucede en el país no se puede controlar, güey. Pudiera Exactamente. controlarse. Pero no se está logrando, Debería. güey. Ajá. Ajá, más bien, debería. Sí. Exacto. Oye, hasta ahora, ¿cuál es tu proyecto de terror? No nos puedes hablar de Hambre todavía, porque es la recomendación, pero uno de los que a los que más amor le tienes, ¿no? Y que nos puedas contar un poco de la historia que nos cuentas Claro. y dónde puede verlo la gente Sí, para que claro. pues se vaya metiendo ahí en los terrenos melendesianos. Melendesianos me encanta. Pues, ay Dios, digo, cada proyecto es tu pequeño hijo, tu pequeña criaturita. Entonces, la verdad, con el tiempo es curioso, porque uno avanza y avanza y avanza y vas creando ideas y te olvidas un poco de lo que vas haciendo. Y hace poco tuve el gusto de hacer una retrospectiva, que me invitaron a hacer una retrospectiva de mi trabajo de cortometraje. Y fue muy lindo ver como todo ese avance. O sea, al final, pues llevo 9 cortometrajes, 3 largometrajes, sin contar todo lo de televisión y cosas Casual. así, que había mucho, ¿no? Entonces, siempre los inicios de cuando veo cómo empecé a abordar el género, me llama mucho la atención. Hay un cortometraje que le tengo mucho cariño que se llama Bestia, que tiene que ver con, es un homenaje a todo el cine B de Ross Meyer, que tiene esta cosa de los 50s, pero que Sí. aparte tiene este género de entre zombies y caníbales y una cosa muy extra, es una cosa rarísima, Ajá. pero que me llama mucho la atención de que a la gente ese corto, o sea, como que no le fue nada bien en festivales. Fueron proyectos que así como que pasaban desapercibidos, pero que con el tiempo Le agarró. la gente le ha agarrado mucho cariño y que me siguen pidiendo así como, ¡Qué es que queremos loco, proyectar güey! Bestia. Claro. Entonces, me siguen pidiendo mucho ese corto, a pesar de que lleva muchísimo tiempo. Oye, ¿y ese Em, corto dónde lo puede ver la gente? Está abierto, todo mi material está disponible en YouTube y en mi sitio y en mi página de internet. ¿Qué hay Ya que todos buscar? mis Tu cortos nombre. es Googlear. Carlos Meléndez, director, porque luego además terriblemente estoy muy vinculado a mi nombre con políticos y cosas así. Te sale así como de, buscas Carlos Del Meléndez PRI, y es de Otro los terror. Panama Papers. Y yo digo, Otro no, terror. ese no, ese es el terror. Es mi verdadero terror. Entonces es como. ¡Qué no. loco! Ok, cine. Pero en Póngala mi, ahí, en mi cine. página de internet está el link a todos mis cortos. Ok. Ahí Oye, están qué todos chido, mis porque cortos. fíjate que una cosa que a mí me duele mucho de pronto es que estas cosas que puedes ver en festivales, de pronto ya no las, Claro. ya no las encuentras. Y hay tantas cosas, no solo de Totalmente. México, sino de otros países que dices, güey, ¿por qué no lo puedo Totalmente. ver? O sea, y Filmin Latino es una plataforma que sí tiene mucho de Exactamente. ese material, ¿no? Hemos hecho algunas recomendaciones aquí, pero de pronto dices, güey, todo el trabajo que está haciendo banda tan chida debería estar más a la mano. Totalmente. ¿no? Sí, solo- no, yo todo lo tengo abierto ya en internet, excepto los que están festivaleando, pero todo lo demás lo tengo ya abierto en YouTube, en Vimeo, ahí están. Entonces, y además quieres que se sigan viendo, ¿no? Sí, Entonces, claro. por supuesto. es muy padre. O sea, de ahí, por ejemplo, tengo un proyecto que fue, se volvió cortometraje, que se llama El Huésped, pero que en realidad era un piloto que hace muchos años intenté sacar una serie de terror en México y era lo mismo de cuando todavía no estaba tan de moda y todas las televisoras me dijeron, es que el terror en México no vende, no es atractivo. Sí. Y fue, o sea, con el tiempo era así como Y de, ahorita se ha la demostrado todo lo contrario. 15ª temporada de lo que la gente cuenta, güey, ¿no? Exactamente. Y era así como de, oigan, Sí, por o amor sea, de Dios. claro que vende, güey. O sea, ¿no? todo el tiempo era siempre así esta cosa como de, es que el terror, es que el terror, es que el terror. Te digo, el prejuicio al terror Claro. es súper vigente. Claro, Súper claro. vigente, ¿no? Y lo que decías hace rato, ¿no? O sea, sí, a nosotras también nos ha pasado, a mí también, que hay mucha gente muy escéptica, ¿no? Que como que minimiza este tipo de relatos. Siempre. Güey, Maldo y yo lo vemos de una manera tan rica, güey. Incluso en la Sí. misma forma en la que alguien te cuenta el relato ya es tan Es lo que te iba a valioso, decir. Ahorita güey, que estaban ¿no? contando el relato, lo más bonito, así, lo que más me gusta a mí del género de fantástico y de terror es esta cosa de la fogata del ven. Claro, es el único güey. género que te puede provocar esa expectativa de, ¿sabes qué le pasó a mi tía? Y ya está todo el mundo abobado en la mesa de, ¿qué le pasó? Llegaron a visitar y todo el mundo, ¡ah! No mames. O sea, es el único género que de entrada, o sea, es la historia de la fogata, es lo más primitivo, Sí. es lo más así. Sí, es Volteó cierto. y no había nada. Y todo el mundo, ¡oh! Y además de que es la cosa más trillada del mundo, ¿no? Sí, nunca hay nada. Entonces es como de. Y seguimos de, no manches. No o sea, o sea, sigue siendo tan primitivo porque el miedo, pues como decía Lovecraft, o sea, el miedo es lo más
auténtico y es la emoción más humana, más que el amor. Es y él dice, cierto. naces con miedo, naces gritando. Sí. O sea, entonces, el miedo es lo primero que sientes al llegar al mundo. Por eso, pues, el hacerlo del lado... Y luego creces y te das cuenta que estuvo bien tener miedo. Exacto, Ajá, que estuvo sí. bien tener miedo. Y que es mejor todavía verlo de frente. Y que es mejor afrontarlo, totalmente. Sí, sí. Y de hecho también, pues justo Yanis y yo nos gustan estas historias por esto, ¿no? Por el sentido de decir, güey, ya vemos todo lo que hay aquí. Eso ya lo vemos. Pero si alguien viene y me cuenta que vio algo que yo nunca he visto, claro que quiero Exactamente. escucharlo. Por supuesto que quieres güey. saberlo, Sí, claro. Por supuesto Y que para sí. nosotros es, güey, estás en otro nivel, güey. Sí. Estás en Totalmente. otro Qué nivel, chingón, güey. ajá. Y Totalmente. mucha bandita aquí en el podcast nos dice, güey, con ustedes me siento justo en una fogata o dentro de su casa Exacto. compartiendo la galletita, la chelita. Ahorita estamos tomando mezcal con refresco y hielitos, refresco de tamarindo, porque hace un chingo de calor, Sí, güey. sí. No, ya estamos en buenísimo el ese- infierno, casi, güey. Estamos en el Nos infierno, estamos sí, sí, sí. acercando. Sí. Tal cual. Oye, Carlos, entonces, antes de pasar a la siguiente sección, ¿qué te parece si nos cuentas nada más alguna otra recomendación tuya como de películas, cortometrajes tuyos Sí, para que vea la claro. bandita después de esto? Totalmente. O sea, igual tengo un largometraje que se llama Histeria, que está en Amazon Prime. Ajá. Que ese es un tema más denso porque ahí sí es thriller psicológico, pero tiene mucha carga social de cómo la violencia que nos rodea es capaz de deshumanizar a las personas. Entonces, Wow. fue una peli que le fue también muy bien en festivales, que también encontró como su lugar en el género de terror, pero que también tiene un reflejo muy fuerte de todo lo que es la violencia en todos los niveles, específicamente en la Ciudad de México, pero Sí, en el sí. mundo entero, ¿no? O sea, que tiene que ver con la deshumanización y la deconstrucción de las personas. Ok, pues ya saben dónde. Y vamos a pasar a la siguiente sección, Bueno. amiga. Me toca a mí, ¿verdad? ¿Es No. esa o a ti te toca? A mí me toca. Yo estoy acá de Bueno, que, ¿qué pasó? en esta siguiente sección que se llama Terror en Corto, pues Ajá. Gelato nos manda este terror en corto que él es alguien que trabajó en el cine, o sea, pero en las salas de cine. Entonces, como que así, ¿no? Y nos cuenta historias que pues le sucedieron mientras él trabajaba en estos lugares. Entonces vamos a dejar que él cuente la historia. Ahí les A va. ver, pues. Les mando un saludo desde acá de la poderosa Iztapalapa. Les mando esta historia, me la contó un compañero de trabajo cuando yo estaba en el cine. Nosotros limpiábamos las salas. Él me comentaba que el cine es un lugar donde hay muchas energías porque pues la gente ríe, llora, se emociona mucho, se espanta y así, ¿no? Y me dice él que es un lugar donde guarda mucha energía. Entonces, me dijo que a él le pasó una vez que le tocó estar solo ya en la noche y le quedaban algunas salas todavía que limpiar. Salió una sala y se dirige mi compañero y pues se queda afuera ahí esperando a los clientes y él recogía sus charolas, la basurita y ese tipo de cosas. Cuando ve que deja de salir gente, pues ya se mete como tal para poder ahora sí limpiar entre las butacas, las escaleras, pasillitos y así, ¿no? Me decía mi compañero que fue cuando las escenas postcréditos se estaban poniendo de moda, ¿no? Y toda la gente como que se quedaba al final para ver si había alguna otra escena postcrédito. Pero solamente se quedó un señor. Por lo general no podemos o no se podía decirle al cliente, señor, Lléguele. no hay escena, salga así. No, simplemente se le deja ahí y no se le molesta hasta que el cliente pues se quiere salir, ¿no? Entonces mi compañero empieza a limpiar de arriba hacia abajo para que el señor no se sienta como presionado para irse hasta que llega a su fila. Le comenta el señor a mi compañero, oiga, ¿sabes si hay alguna escena postcrédito? Y le dice, no, mire, la verdad yo no sé, pero ahorita yo pregunto a algún gerente. Aunque está bien. Entonces pues ya empezó a limpiar lo que le faltaba, sale y afuera siempre estaba un gerente, ¿no? Y le dice a la gerente, oiga, pues ya limpié la sala, ya quedó bien, bla, bla, bla. Y la gerente le dice, muy bien, entonces está bien. Y le hace el comentario, sí, pero adentro hay un señor. Me pregunta si hay alguna escena postcrédito. Le dice, no te preocupes, yo ahorita le informo que ya no hay, que es todo lo que hay de la película. Se mete la gerente. Y así como se mete, se sale, porque le dice, oye, ¿estás seguro que no viste a alguien más? ¿O estás seguro que fue en esta sala? Y dice, sí, y le describe al señor, o sea, yo lo vi sentado, pero pues no se veía muy alto, era morenito, viejillo, sus
tenía un bigote con algunas canas, estaba vestido de café, su camisa café, pantalón un café más oscuro y sus zapatos negros, ¿no? Y pues le dice que tuvo interacción, que intercambiaron pues esa información, le preguntó sobre la escena, ¿no? Y le dice, es que no hay nadie. Y pues mi compañero, pues muy sacado de onda, se mete en chinga. Y sí, efectivamente dice que no hay nadie, pero en el lugar donde está el señor, había un olor, como una loción. Y él no se acuerda que tuviera ese olor cuando platicó con él. Y pues sí, o sea, prácticamente en ese cine se llegaba a escuchar a veces risas. A mí me tocaba abrir o aperturar, y me tocaba limpiar todas las salas, ¿no? A lo mejor las que se quedaban de la noche anterior. Y sí, o sea, como tal el cine en silencio. Pero mientras yo limpiaba una sala, escuchaba en otras salas que se estaban riendo, que gritaban y cosas así. Ahí también se apareció una niña que había muerto y un señor muy alto de un sombrero negro. Pero pues esas no me las han contado. Ya después voy yo ahí al cine con mis compañeros o excompañeros, mejor dicho, para preguntarles bien. Y me dijeron por ahí que hay una foto de un niño que se ve como que está recargado en una puerta o algo así. Si las puedo conseguir, la foto junto con la historia del niño, se las mando. Sí. Va. Por favor, está buenísimo, ¿Verdad, está güey? genial. ¿Qué Está tal? genial. Me gustó mucho la parte donde dijo, pues en el cine se viven tantas emociones que Claro. obviamente... Claro. Se No, quedan se me hizo súper impregnadas. bonito eso, ajá. Totalmente. Sí, exacto. Totalmente. Hay un cuento buenísimo de Clive Barker de Ajá. los libros de sangre que ocurre justamente en un cine que vale mucho la pena revisar. Sí. Oye, ¿y a ti nunca te han espantado en el cine? ¿Nunca has sentido malas vibras en el cine? No, nomás el de al lado que no se calla y que... Sí. esa O que es le la habla por pésima teléfono, costumbre, el que ¿no? contesta, Ajá, el que no sí, apaga sí. el celular. Y El que que de repente prende el celular y la luz te... Sí, sí. Que no, todos están esos- leyendo su mensaje así. No de, hagan eso, por Ojalá haya un favor. espíritu que los La callara. noche. Y que Sí, diga así, estaría bueno. "Cállense". Exactamente. Exacto. Sí, fíjate que Pórtense sí hay bien. cines y además seguramente todos están construidos en panteones. Exacto, Como las primarias, exacto. como las primarias, ¿no? No es cierto. Oigan, y pasando al sueño macabro, A ver. pues hay una historia. Bueno, el sueño macabro, querido Carlos, pues es todos estos sueños que nos manda la bandita, bien tétricos, ¿eh? La Venga. verdad. ¿Tú tienes como- algún sueño así como que diga, una vez tuve una ¿Se pesadilla? te ha subido el muerto alguna vez? No se me ha subido el muerto. Mi pesadilla más recurrente tiene que ver con dientes. Es horrible. Esa sí le tengo pánico. A ver, Dientes. cuenta. De que se me caen los dientes. De que empiezo... O sea, como de que vas caminando y de repente vas escupiendo dientes. De hecho, lo usé en México Bárbaro 2, esa imagen, porque era para mí muy recurrente. Pánico de repente estar hablando y se me empiezan a caer los dientes. O sea, como... Y cuando Qué hiciste loco. tomas esa- eso y das un trago de agua y te vas quedando sin dientes. Cuando O sea, hiciste la Wow. escena, pánico. tenías... Cuando hice la escena fue terrible para la pobre niña actriz, porque teníamos, que yo disfruto mucho hacer terror, pero los actores Oye, no. de hecho te quería preguntar, ¿qué onda con dirigir niños? Uf, Que te gusta, ¿no? Y Ya en vi. el terror, Y güey. en el terror. he Por tenido ejemplo, yo varias apenas vi la de experiencias. Verónica, güey, la película que está en Me Netflix. encanta esa Buenísima, película, preciosa, de Paco güey, también Plaza. véanla. Sí, Paco Plaza, un maestro actual también del terror, Gran otro película, referente me lindo encantó. del terror actual. Y La abuela que está ahorita en cartelera, Ay, No. vamos. muy a buena, verla, ¿eh? vamos a a Paco verla. Plaza, gran Saliendo de aquí. referente del Simón. terror, sí. No, pero te digo, esta escena en la que están los niños que en realidad son niños chiquitos Sí. y sí está la ouija, ¿no? Y sí están haciendo este juego, digo, güey, ¿cómo le haces para hacerlos entender o que entiendan Claro. esta dinámica, ¿no? ¿Cómo es en tu casa? Lo traen ya Ok. ahí. Ya O están sea, malditos los niños, niños sí, exacto, malditos. niños Ah. malditos. No, creo que en su imaginario es algo muy viable. O sea, creo que el adulto es el que pierde la noción de que puede ocurrir. Para el niño es muy normal saber que la pluma se puede mover sola y es parte de su realidad. Decir, sí, claro, puede existir. Uno como adulto es el que está claro. viciado de no, esas son tonterías. Pero también, O sea, pero tú también los vas eligiendo. Dices, Totalmente. tú te ves raro. Sí. Totalmente. Me Ahí, identifico en contigo. México Bárbaro nos tocó con niñas de entre 11 y 13 años. Ok. Y cuando les contamos lo que tenían que hacer, ellas así, sí, yo quiero hacer terror, va a estar increíble, no sé qué. Ay, Y era qué un corto que es lindo. sumamente grotesco, violento, sangriento. Entonces, a una de las niñas le tocaba que la piel se le iba carcomiendo, se volvía zombie y vomitaba sus dientes. Y eran dientes reales. Que estaban sumamente limpios, todo muy bien, pero le dije así como, te tienes que meter estos 5 dientes a la boca y en escena regurgitarlos con sangre. No, o sea, las pobres
odiaron el terror al final, porque no hubo una que no acabara llorando. Había Siguen otra en que, terapia. Siguen en terapia. A otra la tuvimos que llenar de manteca de cerdo con una plasta y llenarla del cuerpo porque se derretía. Y no se le quitó eso así. En 5 días estaba todavía con el cebo. Todavía y se así, sigue derritiendo ¡no! la morra, ¿no? Se sigue derritiendo. Y luego otra tuvimos que darle así manguerazos de sangre en el rostro mientras ¿Qué gritaba. pedo? O sea, yo estaba atacado en la risa. Pero las pobres sí, lo terminaron odiando. Pero al final entienden que es parte de, o sea, como que sí tienen Del muy cine, claro ¿no? que es Sí, una escena sí, y se ficcionada, meten- ¿no? De que... ¿Pero buscas niños actores y actrices o niños? No necesariamente. En el Ah. último corto, Ok. en Hambre, no eran Y profesionales. además a Sí, los 5 muy- años, ¿qué tan actor puede ser, güey? Sí, O sea, claro, como claro, que claro. sí siento que hay gente que ya trae ese don, ¿no? Como Ajá. de poder... De entrar en la ficción. Pero por lo menos Sí. tener una noción, haber entrado a una clase o lo que sea, pues, ¿no? Sí, puede ser. Sí, creo que depende mucho de la personalidad del niño. O sea, sí, Sí. tienes que ver que sean niños Tú, que... o sea, que estás les- generando niños traumados. Yo estoy traumando toda una generación, entonces Páganles estoy la orgulloso de eso. terapia. Exacto. No, pero a lo mejor, bueno, ya, sí. A lo mejor son niños que van a ser cineastas. Ojalá. Claro, en un ojalá, futuro. ojalá. Son niños Tal que... cual. Que Y superen. también siempre tienen su coach y sus papás están allí. O sea, como que sí hay muchas especificaciones para hacer cine con niños, ¿no? O sea, no es como cualquier cosa. O sea, A mí sí me tienes- encanta trabajar con niños porque además creo que te alimenta mucho a ti, en tu imaginario, Son súper de darte creativos. cuenta Ajá. de que pierdes tu cierta sensibilidad de entrar en el juego. Ujú. Y el niño entra muy rápido en el juego. Y creo Claro. que tú como cineasta lo que necesitas es nunca olvidar que es un juego. Claro. O sea, para mí la regla número 1 del cine es que tiene que ser divertido. Sí. Sobre todo el cine de terror. El cine de terror tienes que creerte. Y ahora que estaba haciendo esta serie que se estrena este año en Netflix. En En el Netflix. de ¿En terror. qué mes? ¿En qué mes? En octubre. En septiembre o octubre se está Oye, estrenando te este invitamos. proyecto. Ajá, vente de nuevo Lo y ya hablamos nos porque cuentas además detalles. es para mí es un gran proyecto. Y estoy Invítanos con a la otros dos directores que yo presentación, admiro güey. mucho. Ah, qué Que sí, maestros del terror latinoamericano, que sí me sentí muy honrado de compartir silla con padre. ellos. Qué Entonces, chido. pero por ejemplo con los actores en Colombia, era muy importante para ellos meterlos en la ficción. Y yo todo el tiempo les decía, es que no olvides que es una peli de terror. Entonces, cuando tú caminas, tienes que volver a sentir lo que... Tienes que entrar Claro. en el juego del terror. Y era muy interesante cómo muchas veces nos negamos. O sea, nos negamos Sí. al miedo. Nos negamos, Sí. le huimos al miedo. Así es. Y esa es la cosa Sí. por eso esta mesa es tan bella, porque es... No, Sí. escuchémoslo, vamos a absorberlo. Claro. Es entrar en el juego. Qué Es padre. entrar en Güey, el ya juego. quiero ver ese Yo proyecto, también. güey. Ya voy a Sí, anotarlo sí, acá en mi sí. agenda que Prometo nos vas a aquí lo invitar. venimos a hablar y... Sí, y- nos Prometi- vas a está invitar a la grabado, va a estar en presentación. YouTube. Sí. No Promesa. puede no pasar. Quiero que Exacto. sepas. Promesa, Exacto. promesa. A Oiga, ver. y entonces íbamos a escuchar el sueño, El ¿verdad? sueño, el Sí, sueño. es cierto, ya se me habían ido las cabras al monte, perdonen ustedes. Bueno, el caso es que este sueño nos lo manda Manuel Flores y Manuel Flores nos dice lo siguiente antes de ponerlo. Saludos, morras, morros, morres. Espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles un sueño que tuve hace años en la universidad y que es por mucho el sueño que más miedo me ha dado. Tanto así que al despertar lo primero que hice fue contarlo a una amiga. Espero que les guste y tengo más. Si bien no son tan macabros, sí funcionan como un guión de película. Ah, a ver. Les mando un gran abrazo y muchas buenas vibras. Así que A vamos a tomar nota, a escuchar. ver. Sí, sí, sí. Va, 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 vamos a va, 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 va. Va, 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 va. Yo soy una persona que, pues no me ha sucedido realmente nada paranormal, Dices. hasta donde yo recuerdo, Jura. pero en el ámbito de los sueños sí está muy fumado. O sea, sí, soy una persona que sueña bastantes cosas fumadas, muy fantasiosas, pero entre una de ellas, yo creo el sueño más terrorífico que tuve fue en la universidad. Y ahí les cuento cómo está. Pues yo vivía en una unidad habitacional que era propiedad de la universidad en la que yo estaba y en la que forzosamente tenías que compartir tu cuarto con otra persona. Para ese entonces mi compañero estaba de viaje de estudios, entonces pues yo estaba solo. Ya empezamos mal. Sí, güey. Se da la noche, yo me acuesto a dormir y en los cuartos pues había literas, ¿no? Yo dormía en la litera de abajo, la litera estaba pegada a la pared y justo esa pared pegada a la cama tenía un enchufe. Yo siempre conectaba el cargador de mi celular y dejaba cargando el celular en la noche. Esta vez no fue la excepción. Y bueno, yo me acuesto en posición fetal, con dirección, bueno, volteando a ver hacia la pared y me quedo como con el celular entre los dedos, como entre las manos. Pues bueno,
yo recuerdo que cerré los ojos, de repente como que sentí el peso del sueño y de repente sentí como que esa sacudida de que despiertas en mitad de la noche, ¿no? De inmediato yo tomo el celular, lo intento desbloquear pero no enciende la pantalla y digo, bueno, se me hace que no lo dejé bien conectado y se descargó completamente en la noche. Entonces intento encender la luz, pero no encendía. Y también entonces volteé a ver hacia alrededor y vi que todo estaba oscuro. Entonces dije, bueno, se me hace que en realidad se fue la luz de la unidad habitacional. Que eso era a veces un poco común en tiempo de tormentas, pero pues no sé, se me ocurrió. Dije, si no hay luz, entonces por eso mi celular no cargó. Yo me estaba como que reacomodando en la cama cuando de repente como que siento el movimiento de la litera de arriba. Y lo primero que pensé es de mi compañero de cuarto, pues se ha de haber despertado por yo el movimiento que hice a su vez. Pero entonces me caigo en cuenta que pues mi compañero no está. Entonces empiezo a sentir un sudor frío por toda la columna. De repente miro hacia adelante, o sea, hacia mis pies. Veo más o menos de la parte que se asoma de la litera de arriba y de repente empiezo a ver unos dedos que terminan en garras afilados que van posicionándose, bajando poco a poco de la litera y como una especie de cabellos largos, como si alguien intentara asomarse de cabeza. Y justo cuando estoy a punto de verle el rostro a esta cosa, vuelvo a despertar. Vuelvo a despertar en la misma posición fetal, viendo hacia la pared, con el celular en las manos. Y digo, ok, eso fue un sueño raro. Pero entonces cuando intento desbloquear el celular, la pantalla no enciende. Y vuelvo a checar los conectores de la electricidad y tampoco hay luz. Volteo a ver y todo está de nuevo pues en completa oscuridad. O sea, solo parece que sale, que se ve como la luz de la luna llena, por así decirlo. Se ve una tenue luz de afuera, pero no de una lámpara, o sea, no de algo cercano. Y esta vez yo pienso que otra vez esa cosa se me va a aparecer, pero de repente empiezo a escuchar como si tocaran la ventana. Sin embargo, pues esto tampoco puede ser porque yo vivía en un tercer piso donde no había forma de que hubiera alguien. Y de hecho yo veía la sombra como de un árbol, pero el único árbol que estaba ahí era de un durazno que no pasaba del primer piso. O sea, era un durazno muy chaparrillo. Entonces de repente empiezo a ver como estas ramas empiezan a formarse en brazos, en más extremidades, y de repente empiezan como que a arañar el cristal. Entonces yo me asusto mucho, cierro los ojos y vuelvo a despertar en la misma posición fetal, volteando a ver hacia la pared, agarrando el celular y lo mismo, vuelvo a intentar desbloquearlo, no prende la pantalla, yo intento checar la conexión de luz y bueno, este sueño se empieza a repetir y repetir y repetir y siempre con terrores diferentes. En uno de ellos de repente me levanto para checar que en efecto se fue la luz y cuando estoy a punto de abrir la puerta de mi cuarto, de repente alguien empieza a querer entrar a la fuerza, empiezan a golpear, a arañar, se empiezan a escuchar como quejidos y vuelvo a despertar. En otro, de repente los dedos no aparecen de arriba de la litera, sino como si alguien quisiera asomarse desde abajo de mí. Y así se va. Yo no miento ni exagero cuando digo que perdí totalmente la cuenta de cuántas veces desperté y en la misma posición, en la misma situación, una y otra vez y siempre con un terror diferente. Si algo no puedo asegurar el número de veces que sucedió, pero sí puedo asegurar que todas y cada una de ellas fue diferente. Y siempre me encontraba con un terror distinto y cada vez que estaba a punto de enfrentarme a él, despertaba en esta especie de loop y pues yo ya estaba al borde del llanto, ¿saben? Yo ya estaba sumamente desesperado porque yo creía que no iba a despertar. Los sueños generalmente a mí me ha pasado más con las pesadillas porque es lo que más recuerdo, que
Pues sí que sientes una historia de trasfondo detrás del sueño, pero sabes en el fondo que no llevas mucho tiempo soñando una vez que te das cuenta de que es un sueño. Y esta vez no, yo me atrevo a decir que experimenté el infinito en estos sueños, una y otra vez. Y de hecho, ahora que intento recordarlo, las últimas secuencias en las que yo despertaba y sucedía todo esto, pues eran repetitivas, o sea, bueno, no repetitivas de lo que sucedía, sino era me espantaba, despertaba, me asustaba, despertaba, me asustaba, despertaba, hasta que en una de esas, pues el celular enciende. El celular enciende y dije, bueno, creo que ya es ganancia. Intento encender el contacto de la luz y pues por fin enciende. Y ahí me doy cuenta de que pues estaba soñando, de que ya por fin había logrado despertar, pero no conforme con eso, rápido me conecté, pues a ver quién estaba conectado, al menos en Messenger, de mis amigos, y solo encontré a una amiga. Le hablé, le dije como de, oye, ¿estás ahí? ¿Puedo hablar contigo? Y me dice, sí, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y le digo, oye, me sucedió algo súper raro. Y ya le conté un poco, pues leve, más o menos como estuvo hablando. Y me dijo, no manches, ¿cómo crees? Bueno, intenta descansar, ¿no? Yo ya no quería dormir. No, o sea, pues, se los juro que yo desperté llorando. Y de la desesperación, pues. Entonces, bueno, por cansancio me terminé quedando dormido, la pesadilla no se repitió y lo primero que hice al despertar con la luz del día entrando por la ventana fue checar que los mensajes con mi amiga existieran, y en efecto existen. Entonces pues ese fue el sueño. Es por mucho el sueño que más me ha aterrado, y quizá no tanto por lo que contenía, sino por lo que significaba, por lo que representaba, que era no poder despertar. Claro. Y pues bueno, tengo otros sueños. También, por ejemplo, desde chico yo soy muy susceptible a las pesadillas. Y un dato curioso que no sé si ustedes sepan o alguien más en la audiencia, ¿verdad? En los escuchas, haya experimentado, y era que cuando yo era niño, si yo dormía con los brazos cruzados sobre el pecho, era 100% seguro que yo iba a tener una pesadilla esa noche. Pero bueno, no lo he intentado desde que tenía como 8 años, así que quién sabe. Pero bueno, eso era todo el aporte. Les mando muchos saludos y espero que pues les guste. Güey. Te mamaste, güey. No Te mames, güey. mamaste. Aparte, me encantan las historias de Loop. Totalmente. Me encantan, güey. Están bien perras, güey. Pero El digo, miedo qué a la horrible, imposibilidad qué de horrible salir, que le pase, ¿no? o sea, qué Totalmente. horrible. Me recordó mucho el final del volumen 1 del cómic de Sandman, en el que un grupo de humanos encarcelan al dios de los sueños Ajá. para tenerlo atrapado y controlarlo, el mundo de los sueños. Y cuando él se logra liberar, el castigo que le da a los mortales por haberlo intentado encerrar es que nunca despierten de una pesadilla. Entonces los encierran, vas a tener pesadillas por el resto de tu vida, creyendo que despierta. Y ese es el infierno. Ese es el infierno. Nunca Claro. poder despertar de una Totalmente. pesadilla. Güey, de mis peores sueños han sido eso, ¿no? En el que te despiertas y es la misma escena y estás repitiendo hasta que te das cuenta de Sí, que sí. estás en automático, ¿no? Y de pronto dices, güey, ¿cómo salgo de acá, no? Y ya cuando logras Exacto. despertar, pasa mucho rato en el que estás pensando o cuestionándote, ¿es esto la realidad? Claro, Sí. totalmente. ¿En qué momento van a empezar a aparecer o estos? cuando sueñas algo con tu gente, la gente con la que convives normalmente, y despiertas y vives eso. Y entonces ya no sabes si lo soñaste, lo estás Claro. viviendo o qué está pasando, ¿no? Oigan, fíjense que hace poco, bueno, lo cuento rápidamente, hace poco soñé que estaba yo con mi hermana y con mis hermanitos gemelos, pero que todos los tres eran chiquitos, como de 5 años, ¿no? Ajá. Tienen edades distintas en la vida real. Y que estábamos como en una montaña, pon tú de Bolivia o Perú, eso era mi idea en el sueño. Estábamos en la cima de una montaña y enfrente de nosotros había otra cima de montaña, así como que había un llano, ¿no? Ahí en medio y luego un valle en medio y luego la montañota enfrente, ¿no? Y gigantescas. Un sol enorme, ¿no? Así como al atardecer, bonito, así como que un ambiente muy locochón. Y de pronto, mis hermanos y yo veíamos que entre esta montaña donde estábamos y esta otra montaña, la de enfrente, había como unos hilos transparentes, unos hilos transparentes.
y en medio había unos títeres gigantes que emulaban figuras humanas que estaban hechas como si fuera de PET, como de plástico transparentoso también, y eran figuras que bailaban en el aire, güey, así tan, 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 y eran movidas desde las montañas. Las montañas movían los hilos de estos títeres, güey. Estaba increíble el sueño, y yo les explicaba a mis hermanos eso, les decía, es que son las montañas las que se hacen bailar, ¿no? Como que teníamos poderes en el sueño, ¿no? Entonces era como muy normal, ¿no? Entonces yo les decía, es que las montañas tienen estos dones de hacer bailar a los títeres, ¿no? Y escena siguiente, estaba caminando con ellos, igual en la montaña, y veíamos a un gato blanco gigante. Y entonces yo les decía a mis hermanos, tenemos que convertirnos en lagartijas y espantar al gato. Entonces yo les enseñaba a mis hermanos a convertirse en lagartijas para espantar al gato. Y eso fue mi sueño. Qué loco, qué padre. Pero tú eras la persona macabra que aterrorizaba a otras personas. No. O sea, no había como nada macabro, solo como que era un mundo en el que estas cosas mágicas eran normales y cotidianas. Ajá. Pero sí me pareció como muy impresionante esta imagen de los títeres humanos hechos de plástico bailando. Y no estaban en el piso, estaban en el aire, güey. Y eran las montañas las que los movían, güey. Qué linda, está padre. Sí, me gustó mucho ese sueño. Sí. Pues de hecho es muy linda la historia de Guillermo del Toro de por qué hace terror. Porque él justo tenía sueños lúcidos, que es que tienes como conciencia dentro del sueño o puedes, estás despierto dentro del sueño. Y entonces él cuenta que él de niño veía monstruos que nunca lo dejaban ir al baño. Y entonces cuando era muy pequeño, siempre que quería ir al baño, algo salía de su armario y no lo dejaban ir. Y entonces se orinaba en la cama y lo regañaban, ¿no? Y cuenta él que una noche le hace un pacto a los monstruos. Y dice, si me dejan ir al baño, juro que les dedicaré mi vida a ustedes. Y dice, y esa noche pudo ir al baño. Y dice, y por eso, desde entonces hago cine de género. Y él por eso hace monstruos. Porque tiene un pacto con Y por eso es exitoso. Y por eso es nuestro tío. Es que ves, tú le pediste un capricho a Dios en lugar de los monstruos. Exacto, en lugar de ir al baño. Yo también quería ir al baño. Yo también lo que quería ir al baño nada más. Dije, Dios, déjame ir al baño. Ay, no, güey. Ay, no, qué loco, güey. Oigan, pues bueno, pasamos a la sección de arte-terror. Y en esta sección les quiero hablar de un fotógrafo llamado Joel Peter Witkin. Y este fotógrafo justo llegó al mundo del arte en un momento en el que los fotógrafos no solían como que ser exitosos ni pasar, o sea, pasaban desapercibidos, vaya, ¿no? Entonces aquí les voy a poner unas imágenes para que las vean, para que le pongan cara. Él, haz de cuenta que logró hacer bello lo que no era bello en ese momento. Él nació en 1939 en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, tiene papás judíos y la situación con sus papás era como un poco conflictiva. Él tiene un hermano gemelo, el hermano es pintor. A él le tocó trabajar como fotógrafo de guerra en la guerra de Vietnam. Entonces, imagínate lo que le tocó ver, pues, ¿no? Y de ahí también te causan cosas, ¿no? Entonces, los voy a dejar acá. Entonces, él, después de la guerra, al volver, se hace freelance y estudia escultura en una escuela ahí en Brooklyn. Entonces, todo lo que logra después de eso es que es basado en un acontecimiento que le pasó de chiquillo. Resulta que cuando era niño, hubo un accidente de auto en el que una niña resultó decapitada. Y él lo vio todo. Entonces, a raíz de ahí, pues, ir a la guerra no se le pareció tan extraño. Pero imagínate ser un niño y ver, tener esa imagen, ¿no? Ahí tan presente. Tuvo varias influencias, varios pintores como influencia. Y los temas que normalmente suele retratar son cosas como la muerte, el sexo, pues, cadáveres, personas enanas, personas trans. Como que tiene mucho este concepto de hacer foto. Pero estamos hablando que pues son 1940, 50. O sea, ¿quién estaba haciendo ese tipo de fotos en ese momento en Nueva York? Pues, ¿no? Entonces, se habla de él como bien decíamos aquí en el programa, como pues era un raro, ¿no?
Sí. El fotógrafo raro que pues tenía mucho sentido que tomar ese tipo de fotos después de la historia que ya tenía. Y logró hacer que fuera bello y que fuera hermoso y que la gente hablara de él cuando no se hablaba. Entonces, él justo dice que su trabajo muestra que su trayectoria es apropiada para una persona que es despreocupada y amorosa como él. Pero cuando tú escuchas eso, dices, ¿qué? Y ves las imágenes, dices, ¿cómo puede ser? Pero es que esa es su visión. Y eso se me parece súper increíble para el tiempo y la forma en que hacía las cosas. Totalmente. Hablábamos de que ya lo conocías, ¿no? Sí, a mí me encanta. Witkin además para mí es precursor de la nueva carne. O sea, cuando se habla de todo lo que llegó muchos años después de toda esta cuestión de la exploración del horror al miedo, al cuerpo humano. O sea, el explorar la belleza en lo grotesco. Perrísimo, güey. Para mí, de hecho, lo último que hice está muy inspirado en él porque tiene esta cuestión justo del arte grotesco, Ajá. que es encontrar la belleza en estos cuerpos que muchas veces bajo estándares No son ahora, la belleza no hegemónica, son la belleza ¿no? hegemónica. Ujú. Y se me hace hermoso que encuentra justo esta belleza incluso en el grotesco al extremo, ¿no? Claro. Y que además dio pie a toda la generación beatnik rebelde de Nueva York de la época y que inspiró a grandes cineastas, como entre ellos Cronenberg directamente. O sea, la influencia es directa, ¿no? O sea, Y aparte nueva también la carne magia de la es- foto, ¿no? Yo hice foto mucho tiempo y como que luego dices, ¿pero qué puedo lograr haciendo foto? Y es eso, ¿no? O sea, sí, puedes hacer... Güey, nada más que perpetuar algo, güey. Claro. O sea, Totalmente. para mí es una de las cosas más mágicas y Exactamente. maravillosas que Claro. sigue habiendo, Y güey. aparte, vas, ¿no? él porque, o sea, su visión de, sí, o sea, los fotógrafos que existen en ese momento donde él vivía, pues hacen esto. Yo podría ponerme a hacer esto, pero prefiero dar mi visión y mi forma y aportar a la fotografía desde este ángulo, aunque sea lo más raro que hayas visto, pero a mí me gusta y si a mí me gusta, va a vibrar con otras personas. Claro. Que un poco también es Morras Malditas, ¿no? A nosotros nos gusta y está vibrando con un montón de gente y eso está bien chilo. De que, Hola. Oli. Güey, o bueno, el Metínides o Justo Metinides lo iba a que mencionar, acaba de que morir acaba de fallecer el 10 de Martínez mayo. y era nuestro Whitney, Güey, o sea, claro. y era el encontrar la belleza en la nota roja, el encontrar la belleza en la muerte. ¿Qué el darnos- imágenes tan poderosas. poéticas, dolorosas, cuidadas y amorosas también? De pronto encuentro Totalmente. algunas, güey, de esto. O sea, él fue fotógrafo de Nota Roja, chilango, ¿no? Falleció el 10 de mayo, güey. Y el vato Sí. desde finales de los 40 estaba haciendo foto de Nota Roja. De Nota Roja. Falleció, entonces digo, también tenemos este referente, ¿no? Totalmente. Mexicano, Yo justo güey. igual estaba Sí. pensando en Metinides Sí, sí, y dije, claro, es el fotógrafo que tiene, solo alguien con mucho amor puede retratar hacia la muerte. Sí, O exacto. sea, es brutal lo que él encuentra también con su lente Sí. en estos eventos tan trágicos, ¿no? De Sí, Nota la Roja. neta sí. Y es que fíjate, que, bueno, es muy criticada la Nota Roja, ¿no? Y muchas veces la mayoría justificadamente, ¿no? Pero también hay gente que la Uf, aborda desde otras totalmente. miradas, ¿no? Claro. Desde otros puntos de Totalmente. vista, ¿no? Incluso a mí hace años vi un documental que creo que ha de estar ahí en el YouTube de cómo era el trabajo de la bandita de la Nota Roja. Uno de mis compañeros del periódico en el Universal, él muchos años fue reportero de Nota De los Roja y, años. y es de esos que andan en moto, pero güey, cada que nos toca un evento le digo, güey, pasa por mí, Es güey. impresionante el No mundo de la mames, de Nota que te Roja. sube y se la sabe, güey. Porque pues la premisa es tienes que llegar primero que la policía. Claro. Y entonces los vatos, los reporteros, normalmente vatos de la Nota Roja, así ellos se enteraban por las ambulancias, por acá de que los policías se saben todos los códigos, ya saben Exacto. que es un Sí, sí. 61212, estoy inventando, ¿eh? No, pero dice, güey, esto significa tal cosa. Y nosotros llegábamos y era llegar a la escena, Tal cual. tomar las fotos, ¿no? Para mandarla a tu medio y ya luego llegaba la policía. Los famosos 11. ¿no? Ajá. Que además ajá. eran los 11, que eran 11 periodistas, pero que además tenían una ambulancia que ellos tenían para poder llegar, Más ponerla y poder llegar más rápido. Bueno. Que ¡Qué es perros, impresionante. güey! La Sí, historia de sí, la sí. Nota Roja en México es Muy es preciosa. cabrona, güey, muy cabrona. Y que justo, o sea, volviendo a Witkin, lo que tienen es, y que es un poco lo que hace el Giallo italiano y Dario Argento, que tiene una cosa de retratar, encontrar la belleza en la muerte. Sí. Encontrar claro. lo bello, lo pleno en lo grotesco. Porque también eso es humano, pues, ¿no? La Totalmente. muerte Claro, es pues humana. eso es la única certeza que tenemos, que nos vamos a morir, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues, Pues es la sí, única certeza. así es. Oigan, y antes de cerrar este programa, que güey, ha sido un placer verdaderamente No, poder igual. chismear Buenísimo, contigo. gracias por venir. No, Sí. yo estoy feliz.
Ya eres un morro maldito también Ya, de por este fin, lado. me encanta, me encanta. Sí. Y bueno, para que la bandita esté pendiente, hay un cortometraje de este señor que tenemos aquí en medio, del Carlos Meléndez, que se llama Hambre. Nosotras ya lo vimos porque él amablemente nos compartió el link para Las poder verlo. contraseñas. Ajá, Exacto, las exacto. Las contraseñas. contraseñas que por ahí unos... que por ahí ya las tiene. Se van a filtrar por ahí. Carlos así de, ¿qué? Exacto. No, no es cierto, no es cierto. Pero a ver, esta sería nuestra recomendación y pronto la gente también va a poder Sí, verla. sí, sí. Cuéntanos tú, ¿por qué contarlo nosotros cuando Sí. tenemos aquí al creador de esta maravilla, de este Sí, sí. cortometraje llamado Hambre? Cuéntanos un poco acerca de la historia de este corto. Totalmente. Pues Hambre es un cuento de hadas de terror. Hambre se formó a partir de estudiar los cuentos de hadas. Yo estaba muy clavado en todo lo que es la estructura de los cuentos de hadas y de entender justamente cómo es que transmiten mensajes tan poderosos que no necesariamente son tan racionales y que ese es el gran potencial que tiene el cuento de hadas. Y al momento de trasladarlo, pues, a todo lo que es Latinoamérica, te vas dando cuenta de cómo se va juntando con lo que es el realismo mágico. Y el realismo mágico es literalmente, pues, así que nuestro símil del cuento de hadas. Entonces, este cortometraje surgió por la idea del pozo sin fondo. Cuando te dicen, comes como un pozo sin fondo. Y surgió a partir de la imagen tal cual de, bueno, ¿y qué ocurre si existiera un pozo Que de verdad. que pide comida todo el tiempo y que no puede saciar su hambre, ¿no? Y entonces este pozo que está inmerso en un pueblo, pues que se ha devorado todo este pozo, ¿no? Entonces el hambre que lo ha devorado todo y que le exige comida a un niño, pero el niño al no poderlo saciar, pues tiene que encontrar otra forma de Hábil el niño, alimentarlo, ¿no? Al final entendí todo lo que había hecho. Yo así de, Entonces- defiéndete, güey. Haz Exacto, algo. Y al final exacto. dije, te pasaste de verde, güey. La venganza, la venganza. O sea, no, pero el Claro. vato lo planeó todo. Sí, claro, güey. claro. Con que Estaba ella no- poseído. Estaba poseído, exactamente. Ajá. Entonces, pues mucho lo que buscaba con este cortometraje era, por un lado, volver a lo que llamo yo como el cine puro, que es donde la imagen pura es capaz de contarte una historia. Y sí, Claro, güey. porque Donde no hay así como un diálogos, solo güey, diálogo. no, El no gran hay. reto era que hacer un corto sin un solo diálogo y que la pura imagen sea capaz de contarte la historia. Y nunca ¿no? te aburres, no se te hace lento, o sea, vas entendiendo todo perfecto y solo estás esperando a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue. A lo mí que va me a pasar, gustó mucho claro. que fuera en un contexto que me es familiar, o sea, como Ajá. que una tierra que puede ser un pueblo, o sea, como que no es Claro. así un primer mundo y Sí, acá, sí, ¿no? sí. O sea, como que sino que podría ser el pueblo de cualquiera o de la abuelita de cualquiera, ¿no? Y además los pozos, porque siempre hay historias en torno a los pozos, sí, ¿no? totalmente. O los duendes o lo que se aparece allí. Y entonces ya de entrada cuando pusiste un pozo dije, tengo Y aparte, miedo, güey. tomas ¿no? increíbles, o Ay, sea, no, padre. no. Sí. Me siento muy chuleado. ¿Cuánto tiempo te tomó ese cortometraje? Ahorita está en festivales. nos Ahorita está en comentas. festivales, lleva 72 selecciones oficiales alrededor del mundo. Éale. Lleva como 14 premios. Casual. Todavía este año va a estar en chorro de O festivales. sea, todavía no lo pueden ver, es lo que nos está diciendo. y pues en realidad fue un corto que, o sea, surgió mucho por la necesidad de ya querer firmar después de la pandemia. O sea, Ok. cuando fue la pandemia que nos detuvo el proceso creativo a todo el mundo, o sea, yo estaba desesperado por levantar proyectos. Muchos de los proyectos que traía se cayeron, todos echó para atrás y decía, no, es que necesitas filmar. Sí. Entonces fue como de, encontremos una historia, algo que podamos hacer. Esto se hizo en Hidalgo, que además tiene locaciones preciosas, el estado de Hidalgo. Y fue algo que en realidad salió bastante rápido. O sea, lo hicimos el año pasado, pero fue algo que se escribió en enero, en febrero estábamos filmando y empezó a festivalear en septiembre del año Guau. pasado. Oye, Sí, el sí, niño del actor, ¿cómo se llama? Bien perrillo también. Damián, mi querido Damián, El mi querido Damián. Damián, que además Damián. es mi sobrino. Ay, bueno, o sea, tú traumando hasta tu... Exacto, Traumando traumando a al mi sobrino. sobrino, traumando al Saludos, sobrino. Damián. Exactamente. Ahí nos cuentas en el futuro. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Güey, pero qué bueno. Sí, Me no, lo hace encantó, increíble. O sea, güey. y él no es actor ni nada, pero literalmente, pues es un niño que físicamente te expresa todo lo que tiene que Sí, expresar sí, la sí. historia. Pero no, o sea, Entonces, aunque no sea actor. Súper lo hace profesional, güey. perfecto. súper bien. profesional, Sí, sí, súper sí. bien. No, lo hizo muy bien. De hecho, acaba de ganar un premio hace poquito en Grecia, Guau. mejor talento joven. Sí, ahí va, saludos a Damián. Damián. Oye, pero la idea es, entonces, va a andar en festivales y luego, ¿dónde lo vamos a poder ver? En cuanto acabe su ruta, igual se tu libera. página. Se libera la página Ah, y en ok. YouTube y en Vimeo y en todos Mientras, lados. Para podemos que sea ver todo el accesible. Mientras material. pueden ver todo lo Sí, demás. exacto. Pueden ver Bestia, pueden ver ahí Clickbait, que fue otro corto también que estuvo rondando mucho. Pueden ver México Bárbaro, pueden ver Histeria, pueden ver El Huésped, pueden ver Estrella de Plata, pueden ver Chelly Rivera. Todo está Guau. disponible
para que lo vean. Este fin de semana tienes muchas cosas Es maratón, que ver. maratón. Maratón. Exacto, que se echen el maratón. Maratón del Exactamente. Carlos, güey. Exacto, el maratón del Adiós, Carlos. Carlos. ¿No? Exacto. Va a ser un nuevo adiós, Carlos. Es que tenemos Exactamente. un chiste local con un adiós, Carlos. Va a ser hola, Carlos, el del cine, ¿no? Ah, el del cine. sí. El del cine. Oigan, pues muchas gracias. No, por gracias a venirnos. ustedes, de verdad. Qué De verdad gusto. que muy padre este programa. No, hombre. La pasamos muy Increíble. bien. Muy divertido. Increíble, divertido. increíble, increíble, de verdad. Así Muchas que gracias. esperamos esto nuevo que está por salir. Estén bien Totalmente. pendientes. Vienen cosas muy fuertes, vienen cosas muy fuertes. Ya dijo que nos va a invitar y que Ya nos va a dijiste. contar. Ya. Sí, o sea, viene Firmado ahorita con sangre después de que cortemos. un documental que acabo de terminar también el año pasado, que ese ya es una cosa social muy fuerte también, que ahí es donde sí te enfrentas a los terrores de nuestra realidad. Tengo una serie documental que estoy justo filmando ahorita, entonces que también la idea es que en septiembre empiece a salir. Viene el otro proyecto de Colombia, entonces nada, este año va a estar Anda con con todo. muchas cosas. Carlos on Entonces, fire. Ajá. Carlos on fire. Entonces, para que Exacto. lo compartimos en esta mesa primero que nada. Yes. Porque aquí mira la ouija. Porque Si aquí no, hacemos. Si no, ya Si te la no, ya sabes. sabemos. Lo que Exactamente. ustedes no han visto es que el piso es la ouija completa, güey. Aquí luego nos vamos moviendo. Exacto. Oye, pues, bueno, no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video y a todos los demás. Acuérdense que ya está el botoncito ese que les platicamos de que se llama Gracias. gracias. Muchas gracias por su super chat, que de verdad nos ayudan un montón. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Morras Malditas. A mí me encuentran como Maldo Maldita, Carlos. Yo estoy en redes como Beat Meléndez, BEAT_Meléndez. Estoy en Instagram, en Facebook y en Facebook estoy como Carlos Meléndez Film Director. Y mi sitio de internet que es www.cmeléndez.com.mx, donde está el acceso a todo lo que quieran. Acuérdense que es Carlos Meléndez, director, no sí, político. sí, no político, no no, político. no. Olviden esas notas. Y que no Yanis, van. @ Yanis Mérida con doble N en medio y doble A al final. Yes. Yes. Bueno, y pues muchas gracias de nuevo, Carlos, por haber estado No, aquí. ustedes, morras, de verdad, por romperla y por traer el Yeah. género a que A destaque. huevo. Muchas gracias por ese espacio. Ese es el Es un gracias a honor ti. estar aquí, de verdad. Pues muchas gracias por venir. A producción acá, al Tony. Al Tony King. Al Tony King que está en los controles, a la Mara en la edición. Al Tony nada más. Bueno, cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa, santo de preferencia, porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. Morras malditas, las morras malditas. Morras malditas.